Si eres creador en YouTube, Instagram, Facebook o OnlyFans y no tienes ni idea de lo que te va a quedar después de pagar la reta, métete en calculadoraparacreadores.com, ahí te sale al instante lo que te queda de verdad. Y es gratis. Hacia el año 30 de nuestra era, apareció un hombre singular, misterioso, con un mensaje revolucionario. Esto ocurría en Tierra Santa. Él se llamaba Jesús de Nazaret. Un hombre que lanzaba un mensaje, una consigna de amor y que, según sus discípulos, venció a la muerte. Hizo milagros, exorcismos y resucitó a algunas personas. Hoy, historiadores, científicos y personas de fe discuten algunos aspectos. Y con todo el respeto, es lo que vamos a hacer este domingo de resurrección en Cuarto Milenio. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Desde luego que el asunto es apasionante, como quizá ningún otro. Siempre que hablamos de Jesús de Nazaret, sabemos que hay una concentración, como hubo alrededor de su mensaje en su tiempo, en las tierras de Judea. ¿Qué pasa con él? ¿Cuál es su mensaje? ¿Por qué nos cala tan hondo? Sea cual sea la perspectiva, desde luego es un revolucionario. Cuenta algo a destiempo, demasiado pronto quizá. ¿Ha sido comprendido? Bueno, vamos a debatirlo y vamos a seguir sus huellas arqueológicas incluso. Pero iniciamos como siempre este programa con toda la actualidad. Y esas huellas arqueológicas son de un cariz completamente opuesto al de Jesús. Huellas nazis, Santi. Pues sí, arqueólogos argentinos en la selva de este país, muy cerca de la frontera con Paraguay, han encontrado un complejo de edificaciones sólidas como búnkeres, 3 metros de espesor en los muros, en una zona perfectamente protegida, que podían haber servido, de hecho están convencidos de ello, como refugio a antiguos jerarcas nazis. Tanto es así que lo han llamado la casa de Martin Bormann, así es como lo han bautizado de forma informal. Dentro han encontrado diversos indicios como dibujos de esvásticas, monedas no solamente nazis, sino monedas españolas de la época, lo cual vendría a certificar que España fue uno de los puntos de escala de la fuga nazi hacia Argentina. Y se piensa que eso puede justificar, pues por ejemplo, dar pistas del paradero de personajes como Martin Bormann, como el Dr. Mengele y otros muchos antiguos nazis fugados. El mito del refugio, el búnker en la selva en Sudamérica. Y el mito se convierte en piedras concretas que se pueden tocar. Asombra y asusta un poco, desde luego. ¿Asusta esta momia encontrada recientemente? Pues no asusta mucho porque las de un bebé de pocos meses. Además se ha encontrado en una zona donde ya se lleva excavando unos años. Parece ser que es una nueva fase del mayor cementerio inca del que se tiene constancia en Perú. Este bebé creen que tiene una edad de unos 1000 años aproximadamente y no está guaqueado, no ha sido saqueado por nadie. Es más, en esa zona ya se han encontrado unas 2000 momias y también algunas máscaras en plata, en oro, cerámicas, también unos fardos que no habían sido tocados por la mano del hombre desde que fueron enterrados, lo cual ya sabéis que en Perú es muy extraño porque hay muchas zonas que están completamente guaqueadas, saqueadas. Ahora se van a llevar a cabo los estudios de cómo se momificó a este pequeño, del cual, si nos fijamos, además se puede ver incluso la ropa con la que iba vestido y la que fue enterrado. Ahí lo tenemos, se ven todavía los motivos geométricos con los que el pequeño era vestido. Un bebé de 1000 años, sería el titular, ¿no? 1000 años llegaremos a vivir, aseguran algunos científicos que sí, que estamos en camino. El último órdago de este tipo que ha causado expectación mundial es el del italiano Sergio Canavero, una eminencia en la neurociencia y que asegura que el trasplante total se va a poder hacer. Seguro que ustedes ya están informados. Una cabeza, un corte de la médula espinal y la posibilidad del trasplante de cuerpo entero. ¿Qué perspectivas se abren a partir de aquí? ¿Qué hay de fondo en estas declaraciones? Una mesa con 4 científicos y doctores, unos a favor, otros en contra, como es de rigor, nos sacarán de dudas. El trasplante total, quizá, como vía para vivir 150, 200, en el futuro 1000 años, quién sabe. Seguimos con noticias que hablan de la física de partículas y de una voz
de un viejo conocido. Pues sí, porque 200 años es lo que ha tardado en llegarnos a nosotros la voz de Alexander Graham Bell, uno de los inventores del teléfono junto con el italiano Meucci, y que después de esa primera invención decidió consagrar su trabajo ¿a qué? Al registro del sonido en soportes de todo tipo. Utilizó láminas de metal, cilindros de cera, cilindros de cerámica. Pues bien, eso había estado en el Museo Smithsonian, había estado guardado en una caja fuerte durante mucho tiempo y ahora hemos hallado los medios técnicos para leer esos registros. Utilizan un microscopio electrónico guiado por ordenador para digitalizar los pequeños surcos sobre esos materiales tan frágiles. Y luego, eso ya metido dentro del ordenador, se utiliza una aguja digital que simula lo que haría una aguja real. Pues gracias a eso, los visitantes del Museo Smithsonian van a poder escuchar de viva voz, nunca mejor dicho, la voz de Alexander Graham Bell. By Alexander Graham Bell in the presence of Dr. Christopher A. Bell on the 16th of April, 1885 at the Balkan Laboratory. You are my heart. En el fondo no deja de ser hoy domingo de resurrección y con todo el respeto una resurrección. Vuelven antiguos maestros con sus ondas sonoras a hablarnos a los hombres y mujeres del siglo XXI. Estamos en un mundo de maravilla permanente, que también tiene que ver, por ejemplo, con las auroras boreales. Sí, porque también parece una visión casi celestial. En este caso estamos acostumbrados a verla siempre desde tierra, desde Nueva Zelanda, que se han producido en los últimos días, y con el eclipse que se produjo hace unas semanas, pues tremendas auroras boreales. Pero, ¿cómo se vio eso desde la Estación Espacial Internacional? Pues el astronauta Terry Birst lo que hizo fue grabar un vídeo y se ve cómo la Tierra parece que tiene un áurea verde alrededor tremendo. Esas son las imágenes que nos llegan desde el espacio de cómo son las auroras boreales. Ustedes también podrán observar cosas maravillosas, qué duda cabe. Me comentan ya que están a la venta las últimas entradas. Pueden todavía darse prisa, sobre todo para los días de labor, para los días de diario. La Expo de Cuarto Milenio del 13 al 26 de abril en la Casa de América, Palacio de Linares. Ya está aquí, ya vamos a abrir las puertas prácticamente. Y maravillas, yo no sé si auroras boreales, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentar que eso sea una casa de la magia, de la fascinación, del reencantamiento con el misterio que, ojo, está en todas partes, no solo en lo sobrenatural. Zonas más de miedo y zonas más de aprendizaje, aunque el aprendizaje yo creo que está en todo. Por cierto, que me comunican desde Mediaset que próximamente la Expo de Cuarto Milenio, atentos amigos del norte de España, ya en Gijón, en esa ciudad que queremos tanto. En Gijón pronto, la Expo de Cuarto Milenio. Y por cierto, Santi, 552, lo leo, 552-0878. ¿Qué es esto? Es el nombre, el número de una estrella que está suscitando muchísima polémica por una hipótesis de los científicos de la Universidad de Hawái. ¿Qué dice esta hipótesis? Que una civilización extraterrestre estaría utilizando el brillo de esta estrella a modo de faro para señalizar su posición. ¿Por qué? Porque este brillo oscila además de una forma antinatural, completamente regular en pulsos de 6 horas bajo, 6 horas alto, pero con la precisión de un cronómetro suizo. Esto, dicen, no se puede dar de una forma natural. Una civilización lo suficientemente avanzada podría estar utilizando potentes emisiones de neutrinos para modular el brillo de la estrella y de esta forma anunciar su presencia a otros viajeros del cosmos. Santi, ojalá sea así. Qué noticia más bonita, un radiofaro cósmico emitiendo una señal desde los espacios infinitos. Por soñar que no quede, ¿no? Quizá está ahí el primer intento de comunicación con otras civilizaciones. Otras historias insólitas son las que vienen ahora. Comenzamos en Colombia con una fotografía que ya está dando la vuelta al mundo, sobre todo en los portales de internet que tienen que ver con la religión. ¿Por qué? Porque ha aparecido la cara de Jesucristo. Justamente hace unos días, plena Semana Santa, derrumbes en Colombia, en la localidad de San Francisco, y de repente, ¿qué es lo que se dibuja con esa arena que ha caído, con ese monte que se ha desplazado? Pues ahí lo tienen, la cara de Cristo. Y ya está habiendo una peregrinación hacia ese lugar porque dicen que se pueden producir milagros. Y fíjense lo que ha ocurrido en este pub irlandés. Los clientes de toda la vida, de siempre. El dueño poniendo las pintas, como hace a diario.
Y de repente, ahí lo tienen, las cámaras de seguridad ven como una de estas, sin que nadie la toque, de repente explota en 1000 pedazos. Ellos al principio se quedan muy extrañados y enseguida creen que es Joy Murphy, un antiguo cliente que hace pocos días que había muerto y había dicho que nunca los dejaría solos, que siempre estaría presente con sus amigos. Bueno, pues es la forma de demostrarlo, estallando esa cerveza. Y acabamos con las nuevas tecnologías. ¿Qué pasa si estamos jugando con la consola? Ya saben que hoy en día podemos estar comunicados, viéndonos, mientras jugamos con otro jugador que está en la otra parte del mundo. Y le dicen, ¡jo, hoy estás acompañado! ¿Cómo que estoy acompañado? Sí, detrás, la persona que tienes detrás. Bueno, pues está ocurriendo en numerosas consolas, con varios juegos como de realidad virtual que hacen o captan energías que nosotros no podemos ver. Fantasmas que están apareciendo en consolas de juego. Ojo, mucho ojo, ¿eh? Siempre recuerdo la historia que me contaba una importante editora en una comunicación por videoconferencia y la pregunta, la habré contado alguna vez, pero es que es... Ah, veo que está tu sobrinita detrás en casa. Estaba sola. Desde luego son sustos impresionantes. Ahora nos ponemos mucho más serios, o sin esa nota de humor que siempre acompaña también un poco a lo insólito, con toda la despreocupación, pero que en el fondo son misterios que están ocurriendo. Porque hablamos de Jesús de Nazaret. Es difícil englobar al personaje como vamos a intentar hacer. Vamos a empezar por la arqueología. Aunque quizá lo importante, como dice muchas veces el maestro Enrique de Vicente, es el mensaje. Lo que es extraordinario es un mensaje tan rompedor. Yo quiero al final contar algo de todo eso. Tan rompedor para su tiempo y que quizá no le demos la importancia que tiene. En su tiempo hablar en esas coordenadas. En aquel tiempo y ahora. Porque hablar de amar a los semejantes, desde luego, nunca es bien compartido ante la violencia que estamos viviendo constantemente. Pero Jesús tuvo sus viajes, sus propias peregrinaciones, sus momentos hasta de flaqueo y de duda, sus milagros, sus resurrecciones, y todo ocurrió en emplazamientos. Hay una vía de la arqueología que se dedicó sobre todo a partir de los años 40, impulsada por Keller y otros grandes especialistas, en intentar demostrar la fe a raíz de encontrarse con piedras, con barro, con adobe, con yacimientos, con inscripciones. La arqueología bíblica ha tenido resultados fehacientes, importantes o no. Santiago y Carmen lo que hacen es traer aquí un ranking de las huellas de Jesús que casi podemos tocar. Va a ser muy interesante. Pues sí, porque estos muros que estamos viendo son probablemente los de la casa donde Jesús de Nazaret pasó su infancia. Están bajo un convento en la ciudad de Nazaret y han sido datados por arqueólogos de la Universidad Británica de Reading como de la época exacta que deberían ser, y parece ser que además hay documentos bizantinos que dicen que esa podría ser precisamente la casa. Curiosamente, hay muy pocas probabilidades de equivocarse, porque Nazaret en la época de Jesús era una aldeíta muy pequeñita, apenas tenía 35 casas. Esa era una de esas 35 casas y hay como poco una posibilidad entre 35 de que esta fuera la casa de Jesús. La barca de Jesús. Además, esta está datada del siglo I, se encuentra en 1986 en Cafarnaún, en el mar de Galilea. Es descubierta por casualidad cuando hay una tremenda sequía y las aguas lo que hacen es retroceder, y entonces queda al descubierto esta barca. Esta barca que todavía además contenía una serie de lámparas de aceite y unas vasijas que permitieron, con eso y con la madera, a partir de radiocarbono, datar que precisamente se trataba de una barca del siglo I. Además, en esa zona donde se sabe que estuvo Jesús y donde muy probablemente pudo ir con alguno de sus apóstoles. Y todos recordamos la expectación que causó este osario, este pequeño sarcófago que tenía una inscripción: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Todo el mundo pensaba que habían encontrado el osario de la familia de Jesús. Sin embargo, a pesar de que se hizo un documental que dio la vuelta al mundo, rodado por James Cameron, pues todo quedó en agua de borrajas, porque se demostró que precisamente la última parte de la inscripción, la que ponía hermano de Jesús, había sido falsificada, había sido hecha posteriormente por un tratante ambicioso que quería sacar sus buenos dineros por este objeto y que actualmente se encuentra en la cárcel. Nos vamos hasta el año 2000, cuando los arqueólogos Simon Gibson y Rafi Lewis descubren lo que creen que es la cueva donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. ¿Y por qué lo creen? Porque es una entrada rectangular
que tiene 28 escalones hacia abajo, hay una gran piscina, además con frescos del siglo IV donde se muestran escenas del bautismo. ¿Por qué? Porque al parecer los monjes que habitaron esta cueva después pudieron pintar esas escenas que se habían vivido allí desde el siglo I y que el bautista, uno a uno, iba bautizando allí a las personas que se querían convertir al cristianismo. Además hay escenas donde se ve a un hombre con un báculo como si fuera San Juan el Bautista, tal y como le representan en los evangelios. Con lo cual se cree que no solamente fue la cueva donde se bautizó a Jesús, sino que allí pudo vivir el santo. Arqueólogos de la Universidad de Carolina del Norte han encontrado debajo de otro emplazamiento muy conocido de Jerusalén, la Torre de David, los restos de lo que sería el palacio de Herodes el Grande. Y dentro de esos restos han encontrado la zona de mazmorras, la zona de celdas. Una de esas celdas pudo estar ocupada seguramente por Jesús de Nazaret, lo cual querría decir, por desgracia, que por ejemplo todos los peregrinos que han hecho el Vía Crucis en Semana Santa en Jerusalén han hecho una ruta equivocada, porque este parte de la Fortaleza Antonia, que desgraciadamente, si este hallazgo arqueológico se confirma, no sería el lugar donde estuvo encarcelado Jesús. Dos reliquias, los clavos de la presunta crucifixión de Jesús y también el Titulus Crucis. Vamos a ir con los clavos. Los clavos se encuentran en una tumba que se cree que perteneció a Caifás. Caifás fue aquel hombre que presidió el juicio a Jesús y que por alguna cosa pues decidió quedarse con los clavos de este. Ahí vemos a Sinka Jakobovic, que fue el que realizó una serie de documentales en torno a esos clavos que él asegura que pudieron atravesar tanto los brazos, las manos como los pies de Jesucristo. Y el Titulus Crucis, que sería la placa que estaba en algunas de las crucifixiones, por ejemplo la de Jesús. Además, lo que tenía que contener esa tabla de madera es el nombre del reo, para que se identificase mejor su lugar de nacimiento, y en este caso parece que no queda duda, porque en esta tablilla que se conserva ahora en Roma ponía Jesús Nazareno, rey de los judíos, con lo cual está muy claro que fue la tablilla que presidía la cruz donde Cristo fue crucificado. Bueno, ahí están ese puñado de reliquias y de pruebas. La arqueología bíblica, como les decía, se empeña en tocar casi la veracidad del mensaje de la realidad de Jesús de Nazaret. Y quizá muchos piensan, su opinión libre como siempre, que lo importante precisamente aquí es lo inmaterial. Lo que ha cambiado los corazones de millones de personas y no precisamente los objetos. Sin embargo, los objetos tienen culto. Evidentemente muchos de ustedes dirán, ¿y dónde está la sábana santa, la síndone? La hemos dejado aparte. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho especiales, este equipo ha estado 2 veces allí viéndola cara a cara y desde luego es un objeto impresionante. Ustedes también saben, porque son seguidores de Cuarto Milenio, que existe un gran corpus de seguidores, incluso de Jesús de Nazaret, pero desde la ciencia aseguran que es un fraude. Al mismo tiempo, la misma cantidad por lo menos de personas aseguran que es la prueba casi química o radiactiva de ese proceso de resurrección que existió, y si existió, ¿qué es lo que fue? ¿Qué pasó con ese cuerpo? Esa síndone se sigue venerando por lo menos desde hace un buen puñado de siglos. Ahora está en Turín. Y resulta que hace unos años, otro objeto no competidor, pero sí a la zaga, empieza a ser importante. Es diferente porque tiene sangre acumulada en manchas informes, como un viejo test de Rorschach. Al parecer, según afirman, el sudario de Oviedo fue en realidad ese lino, ese paño que cubrió la faz de Jesús, repleta de sangre y de muerte en aquel momento. Ahora parece que se entrecruzan. Llevamos años escuchando especialistas, poco a poco van diciendo que eso es como un puzzle que encaja. Pero es verdad. Miren, yo quiero mostrarles algo que es importante. Esto parece un copo alienígena o una espora de otro mundo, y no. Es un diminuto, minúsculo grano de polen, pero que puede ser, se lo aseguro, esencial. En un grano de polen, un dilema histórico de por lo menos 2000 años. Parece que comparten este polen específico de Tierra Santa y de una zona, tanto el sudario como la sábana santa. Por tanto, en algún momento estuvieron en contacto, ambos estuvieron sobre la misma piel y sangre de Jesús, que también tenía esas minúsculas partículas de vegetación de la zona. Lo asombroso es que en las últimas horas, la Universidad Católica de Murcia, con el más avanzado sistema de microscopía electrónica, ha llegado a conclusiones. Y nos han permitido, nos han abierto las puertas de ese centro científico para que sepamos si la sábana santa y el santo sudario de Oviedo tienen relación. Es un reportaje de Paco Pérez Caballero que le aseguro nos puede dejar boquiabiertos.
Los investigadores de la Universidad Católica de Murcia, en colaboración con el Centro Español de Sindonología, aseguran haber logrado una sólida prueba de que el Santo Sudario de Oviedo y la Sábana Santa estuvieron en el mismo lugar y al mismo tiempo. En la muestra estudiada de la reliquia española se ha encontrado un grano del mismo polen que se encuentra en la síndone. La creencia popular es que se había utilizado para amortajar en algún momento el cadáver de Jesús de Nazaret. El último hallazgo que se ha hecho público recientemente ha sido la aparición de un grano de polen que se ha identificado por nuestra experta en pólenes Marcia Boy como Helichrysum, otra concordancia más a sumar entre la síndone de Turín y el sudario de Oviedo. Y por otra parte, pues según las hipótesis de nuestra bióloga, de Marcia Boy, este polen no llegó por casualidad al sudario, puesto que no es una planta que se dé con mucha frecuencia. Además, tampoco habría permanecido 1000 años si no se hubiese fijado al sudario de alguna manera. Este grano que encontramos en la Universidad Católica concretamente apareció fijado a un coágulo de sangre. Luego estamos seguros de que llegó la misma vez que la sangre al lienzo y no con posterioridad o con anterioridad, que podrían ser otras hipótesis de trabajo. El hallazgo ha sido posible gracias a este novedoso microscopio de barrido electrónico, capaz de obtener magníficos resultados sin dañar las muestras. Este microscopio tiene una serie de características que lo hacen muy interesante, no solo para esta investigación en concreto, sino para prácticamente cualquier otra. Uno de ellos es su potencia, su capacidad de aumento, que puede llegar hasta el 1.000.000 de aumentos. Es una cosa bastante notable, pero eso para mí no es lo más importante. Lo más importante en esta investigación en concreto es que este tipo de microscopio no necesita manipular las muestras, es decir, que es suficiente una muestra de un tamaño muy reducido, prácticamente microscópico, invisible con el ojo desnudo, y además permite poder procesarlas, poder empezar a visualizar la información que contiene sin necesidad de manipularlo de ningún tipo. Los especialistas afirman que el aislamiento del polen Helichrysum, presente en ungüentos funerarios del siglo I, refuerza todos los indicios obtenidos anteriormente y que parecen señalar que la Sábana Santa y el Santo Sudario cubrieron al mismo hombre. No solamente por el polen, es que son muchísimos los datos a favor de la compatibilidad de las dos reliquias. Hablamos del estudio antropológico, del estudio criminalístico de las manchas de sangre, de los contaminantes orgánicos e inorgánicos, de la distancia a la que están situadas las manchas, los orígenes, las heridas que ocasionaron todas estas manchas de sangre. El cúmulo de datos a favor es abrumador de que ambos lienzos contuvieron el cadáver de la misma persona. Un crucificado, coronado de espinas, etc. Una persona que ha muerto como se morían los esclavos o como morían las personas, los delincuentes. Se le ha hecho un enterramiento con una sábana, en el caso de la sábana de Turín, con la tela propia del traje del sumo sacerdote y además utilizando ungüentos propios de un rey. Bueno, pues eso es algo llamativo, ¿no? Porque en el caso de Jesús se explicaría, en otro caso difícil. Bueno, pues que exista el Helichrysum en la sábana y sea precisamente el polen más común, y resulta que en el sudario encontremos pegado a la sangre, lo cual indica que se ha colocado todavía antes de que se seque la sangre, es decir, en el momento del enterramiento, que encontremos este grano de polen, es muy indicativo y además es un punto de coincidencia con la sábana importantísimo. La investigación sigue adelante y los científicos confían en seguir aportando evidencias de la autenticidad del Santo Sudario. Todavía no está publicado, pero estamos a punto de demostrar que el hombre de la sábana de Turín y el hombre del sudario son la misma persona, porque las manchas de sangre del sudario, colocadas sobre el rostro en 3 dimensiones del hombre de la síndone, encajan perfectamente. Como ven, ciencia y misterio de la fe. Dos mundos aparentemente lejanos que se entremezclan, se entrelazan y generan imágenes tan potentes, ¿no? Esos pólenes enigmáticos, como decíamos, que relacionan reliquias antiquísimas de las que tanto se ha hablado, pero ahora no hablamos de reliquias, no hablamos de objetos, vamos un poco más allá. Profundicemos en este cara a cara, que en una fecha como esta, tan simbólica, tan importante, creo que es interesante. Siempre con todo el respeto y para que el debate se traslade a todos los domicilios de España. En pleno domingo de resurrección hablamos de Jesús de Nazaret,
¿Era un maestro, pero un hombre como hubo otros, que lanzó un mensaje? ¿O era realmente un ser divino, un ser extraordinario, extrahumano? Dos posturas completamente diferentes. Por dos eruditos, por dos amigos. Qué alegría contar de nuevo con Antonio Piñero. Bienvenido, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, encantado. Antonio, déjame que simplemente muestre un libro que ya está siendo un éxito tremendo, editado por Planeta, El Trono Maldito, y con otro gran amigo de este programa y una autoridad, José Luis Corral. Antonio lo vamos a presentar. Si alguien sabe del tema de Jesús a nivel de investigación científica e histórica, es él. Es más, le vamos a dejar que abra este cara a cara con la escucha paciente, como no, del maestro Enrique de Vicente. Maestro, bienvenido. Muy buenas noches, Iker. Que seguro que nos va a contar cosas que nos van a impactar, pero cómo no. Empieza Antonio. Jesús era un maestro. Te he escuchado en alguna ocasión decir que era uno de tantos que había, que también hubo otros. ¿O era un ser divino, extrahumano? Yo creo que es un maestro humano y fracasado. Es decir, hay que decir sinceramente de Jesús, y esto no lo digo yo, lo dicen los teólogos modernos ahora, que lo importante de la vida de Jesús y que explica el origen y el nacimiento del cristianismo es que como hombre aparentemente fracasó. Ni pudo con sus convecinos en Galilea y no les convenció de la llegada del reino de Dios, y cuando se trasladó a Jerusalén tampoco les convenció y acabó en la cruz. Así que fue un maestro y fue totalmente humano, tanto que fracasó. Y lo dice una persona que lleva en parte gran trayectoria vital dedicada al estudio, ¿verdad?, de alguien tan importante sin duda, pero menudo titular. Maestro, ¿qué decimos a esto? A mí me parece que fracasos como ese me gustaría a mí acercarme simplemente. Es decir, el fracaso de alguien cuyo mensaje, aunque sea la interpretación, la degradación de ese mensaje, no solo ha pervivido durante 20 siglos, sino que ha dado lugar a tantas líneas de interpretación, a tantos pensamientos, pero sobre todo se ha constituido en la columna vertebral de una civilización, la nuestra, que se sigue llamando cristiana, con derecho o no. Es decir, otra cosa diferente es, ¿hemos sabido comprender el mensaje de Jesús? ¿O tenía diferentes niveles de mensaje? ¿Acaso lo comprendieron sus discípulos? Eso es materia de discusión y, sobre todo, ¿cuál era su naturaleza? Pero la pregunta no era esa, Enrique. La pregunta era si es un hombre o es un ser divino. Y yo lo que digo es que la misma teología de hoy está tendiente a afirmar que era un hombre y que fue divinizado posteriormente. Yo considero que es la encarnación de un ser divino. O sea, es un ser divino, es un avatar, como otros que ha habido, encarnado en un cuerpo humano. Yo considero que esa dimensión de Jesús es una dimensión esencial, es la dimensión mítica. Y como sabes muy bien, el mito no es algo equivalente a la superstición, sino es la expresión de algo que es trascendente, que está por encima de cualquier discurso racional. Ya te han entendido, ya has hablado bastante. Pero mira, tú mismo estás diciendo que es expresión mítica, es lo que yo pienso, es lo que piensan sus discípulos. Y lo que estamos discutiendo es si él alguna vez se consideró hijo de Dios en el sentido divino. Y tú mismo dices que no. Y ahora te voy a decir una cosa. En el Nuevo Testamento, que es la primera expresión del fenómeno cristiano, aparece la palabra Dios, fíjate lo que te digo, la palabra Dios aproximadamente 1350 veces. ¿Tú sabes cuántas veces de 1350 el mismísimo Nuevo Testamento se atreve a decir con toda claridad que Jesús es Dios? ¿Cuántas? No, porque no me he dedicado a analizar la letra muerta, eso es una tarea para los eruditos. Ay, no digas la letra muerta del Nuevo Testamento, mira que te van a crucificar a ti. Me da lo mismo. Aunque ya haya pasado. Yo tengo una visión herética del cristianismo y reivindico el derecho a esa visión herética, como tantas corrientes sobre las que tú has escrito, los cristianismos fracasados, que reprimieron y que persiguieron a muerte la Iglesia de Roma, la Iglesia romana. Tú sabes que fue así. Pues lo que te digo, voy a la pregunta. De aproximadamente 1350, solo hay siete
7 veces en todo el Nuevo Testamento y en estratos que llamamos tardíos, es decir, muy cercanos al siglo II, que se atreven a llamar. Es decir, que incluso los cristianos primeros, primitivos, no se atrevían a llamar a Jesús directamente. Antonio, una cosa muy importante, y empiezas tú de nuevo. Estamos en una fecha que, fijaos cuál es, uno de los acontecimientos que conectan con lo que afirma Enrique, esa conexión con lo sobrenatural o lo extrahumano, es la resurrección, precisamente. Sí. En un estudioso como tú, ¿qué significa resurrección? Bueno, yo debo decir que como soy un historiador del mundo antiguo, la resurrección cae fuera de mi ámbito de trabajo. Pero en tu opinión personal, ¿a qué puede...? Que si yo pudiera demostrar que este hombre ha resucitado, pues sería para mí maravilloso. Pero para mí el problema está que ni yo, ni la ciencia humana puede demostrar la resurrección porque es un fenómeno no repetible, Pero no ¿qué observable. crees y qué piensas acerca de Jesús, de su naturaleza, después de haberle dedicado toda una vida y con mucho mérito? Pues que es un ser humano extraordinario, genial, un profeta, un proclamador del reino de Dios, pero que tuvo la suerte de tener entre sus discípulos a un tipo genial religioso que se llama Pablo de Tarso, y que a partir de ahí se da un fenómeno que se ha dado también en otros personajes, a saber, la apoteosis, la divinización de un personaje, la iluminación del personaje con otros luces y otros ojos. O sea, que el éxito depende de, entre comillas, la campaña de marketing posterior. Exactamente, en tu opinión. Exactamente. El éxito de la divinización de Jesús no depende de Jesús, que se habría horrorizado de que le llamaran hijo de Dios en sentido absoluto, como decía Enrique, como decían los griegos, se habría horrorizado. Sin embargo, yo no le llamaría marketing, me parece duro, aunque lo empleo yo la misma palabra, pero ciertamente si no hubiera habido esos discípulos que estaban totalmente convencidos de lo que tú has dicho, Iker, que había resucitado, y ahí está la clave. Si tú estás convencido de que Jesús ha resucitado, y eso yo no lo puedo ni afirmar ni probar, pero tampoco negar, yo tampoco lo puedo negar, entonces tú estás en tu derecho de decir, al menos después de la muerte, este Señor Jesús estuvo a la derecha del Padre, y de alguna manera sus discípulos, con razón, porque lo creían de esa manera, lo pensaban como divino. Que no deja de ser misterioso, Antonio, que los discípulos creyesen de verdad, como tú dices, que había resucitado. Sí. Un acontecimiento... Pero no es algo único. Pero, Enrique, quiero saber tu opinión. La resurrección es una cuestión personal. ¿Qué es? ¿Qué es algo que se produce en toda una serie de hijos de Dios o de dioses encarnados en la tierra, en diferentes civilizaciones, y a las cuales yo les considero, les doy un inmenso valor, porque han iluminado a civilizaciones completas y complejas como la egipcia, por ejemplo, Osiris. Osiris es un solo ejemplo, como Dionisio y como tantos otros, del dios que muere, que es sacrificado, que es asesinado y que luego es resucitado. O sea, se da una y otra vez. Y Jesús nos da un ejemplo más claro que otros de algo que los iniciados, aquellos que son capaces de seguir ese sendero, pueden repetir, que es vencer no solamente todas las limitaciones y todas las dificultades, sino la última, eso de lo que se dice que no hay remedio para la muerte. Sí, es capaz de vencer la muerte. Vale, me parece genial, Enrique, si tú lo sientes, si tú lo crees, si da sentido a tu vida, si te sientes absolutamente contento, me parece maravilloso que lo creas. Pero es que no es mi punto de vista. Mi punto de vista es eso que tú, en el fondo de tus palabras, dices, que son mitos, y piensas y pensamos, y lo sabemos a lo largo de la historia, que un mito repetido durante siglos y siglos tiene más consistencia real que un hecho histórico. La pregunta que te lanzo... Pero el mito está por encima de la historia y por encima de la realidad. Oye, eso no lo digo yo, lo dice una autoridad como Reinhold Niebuhr. Tú hablas alemán y yo no. Que dice que el mito no es historia, es más verdadero que la historia. Y lo mismo repiten figuras de primerísima línea como Joseph Campbell o como Houston Smith, o sea, las grandes autoridades. Enrique, un momento, hagamos una parte aquí para la última parte, nunca mejor dicho, de este cara a cara. Antonio Piñero nos está contando que evidentemente había una creencia en que eso había ocurrido. Por tanto, hablemos de la tercera pata, que serían esos poderes de Jesús, que igual nos da una perspectiva, todo esto, de si estaba más próximo a lo humano o a lo extrahumano. Esos poderes de Jesús que
hemos utilizado la palabra marketing, con todo el respeto, se fueron difundiendo. Algo muy impactante tenía que haber pasado en aquella época para aquellas personas, para que arraigara con tanta fuerza, sin duda alguna, aquellos acontecimientos. A nivel de la historiografía, de tu absoluto conocimiento del tema, desde esa perspectiva, ¿qué podemos hablar del poder de Jesús? Me refiero a milagros, curaciones, cosas extraordinarias, ¿no? Sí. Pues la ciencia aquí tiene que decir que sí, en el sentido de milagro, entre comillas, lo decimos los historiadores, de que los textos afirman que los personajes que estaban alrededor de Jesús sostenían que Jesús hacía cosas que no se explicaban por el orden natural. Y entonces nosotros pensamos que Jesús hacía sanaciones y curaciones y exorcismos que pertenecen a un ámbito que está también fuera de lo meramente histórico. Perfecto, Antonio, pero yendo un poco más allá, hay determinado tipo de milagros y otros extraordinarios, ¿no? Hablo de sanaciones y exorcismos. ¿Era un sanador? Sí. ¿Pero era capaz de multiplicar? La historia cree que ahí es una leyenda. Perfectamente contado. Enrique. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, para mí, más allá de los milagros se dan en cualquier contexto, pero como dice muy bien el Buda, que es otra divinidad, otro avatar, es Vishnu encarnado en un cuerpo humano, lo mismo. Como él dice, los siddhis, los poderes paranormales, son una ilusión. Lo importante es el despertar, al igual que decía Jesús. Lo importante para mí en Jesús es qué fuerza emanaba de él, que atraía a las gentes, a las masas ignorantes. Vamos a ver, su mensaje, concluyo con esto, un tema que nos daría para otra discusión. Su mensaje era para muy pocos. Él decía, estrecha es la puerta, entre otras muchas afirmaciones. Tenía un mensaje esotérico. De hecho, en las primeras comunidades, tú lo has escrito también, había al menos 3 niveles, digamos, de iniciación. Y realmente los discípulos eran solamente los que llegaban al último nivel. Pero bien, pese a eso, él llega a las masas que no le entienden incluso cuando habla de las bienaventuranzas. Le tienen que entender, porque si las masas no entienden a Jesús, se aburrirían y se irían. No, es como pero si algo les llega. Se aburren con nosotros, cogen y apagan la tele. Cuidado, con Jesús ¿cuánta gente, no apagaban la televisión? Cuando alguien tiene un gran carisma, sí entienden algo aunque no comprendan perfectamente. Pero yo creo que tenía un carisma, una fuerza tal, que no solo provocó un fenómeno, como ha descrito el profesor Piñero, sino que ese fenómeno trascendió, aunque fuera interpretado a su manera por Pablo como en una dirección diametralmente opuesta, lo entendieron los herejes gnósticos, pero Enrique, a cuya visión me uno más. Bien, como hereje gnóstico que eres, hay algo que no entiendo muy bien, que es por qué no le dais importancia o por qué no se puede explicar. Se habla de que Jesús llega a resucitar, por ejemplo, a otras personas, a devolverlas del mundo de la muerte. Eso es más discutible. Igual que el fenómeno de la resurrección, te digo, se repite, cuidado. Cuando él resucita a Lázaro, hay múltiples interpretaciones para eso. Entonces yo no ¿Pero puedo crees saber. que hizo milagros o no, Enrique? Sin ninguna duda, pero de ningún género. Es más, que era un taumaturgo de un peso superior a otros muchos, aunque aparecen otros como Simón el Mago, que habría que entrar en discusión, porque los relatos que tenemos de Simón son de los rivales. Pero Enrique admite que hace milagros igual que yo, pero se muestra totalmente dudoso. Ya has visto cómo, hablando sobre Lázaro, te pones que sí, Hombre, que Lázaro, el otro. claro. En concreto, el relato de Lázaro, la historiografía, los historiadores creen que es totalmente legendario. Entonces nos quedaría la resurrección de la hija de Jairo y nos quedaría la resurrección del hijo de la viuda de Naín. La resurrección de la hija de Jairo, el mismo Jesús dice: no está muerta, está dormida. No sabemos cómo entender exactamente esa frase y luego la resucita. Y algunos intérpretes, incluso católicos, dicen no, lo que hacen es resucitarla, es decir, suscitar de nuevo la vida. Y entonces quedaría solo como inexplicada la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Como es un acto único, no se puede repetir, los historiadores decimos. Y que no repiten lo dice todos los Lucas, evangelistas. Solo Claro, lo trae uno, eso. el Evangelio de Lucas, si no me equivoco. Sería absurdo que algo tan importante, No sabemos. si hubiera tenido ese impacto, no lo repitieran los 4 evangelistas. Antonio, una cosa importante, estamos terminando ya, hay una serie de acontecimientos, ¿había otros maestros que en ese tiempo hiciesen cosas parecidas a las de Uno, Jesús? sí señor, hay uno
que se llama Apolonio de Tiana, no de Triana, sino de Tiana, que resucitó a una muchacha. Os voy a dejar con una pregunta, así que pensadlo bien, se termina el cara a cara, eran cuestiones muy concretas para este día de la resurrección. Antonio, llevas toda la vida investigando en torno a este personaje. Es verdad. Tú mismo hablas de que es un personaje que sí, es curioso, admites más de lo que yo pensaba que ibas a admitir, sinceramente. Claro, llevas toda la vida como gran erudito. ¿Por qué es interesante, enriquecedor, qué aporta a uno, aunque sea desde tu perspectiva que puede parecer más lejana a lo esotérico, la figura de Jesús? ¿Qué mensaje mandas? Pues el mensaje que doy es que toda la civilización occidental, que es la nuestra, y toda nuestra cultura, que somos cristianos culturales, sin Jesús y la reinterpretación de su mensaje, no se entiende. Enrique de Vicente, el maestro, tiene la última palabra. Empezaba el cara a cara Antonio en justa correspondencia. Enrique termina. ¿Qué aporta, o en tu caso, Jesús? ¿Qué mensaje muchas darías? cosas, pero diría dos niveles. Uno, el único mandamiento que da a sus discípulos, no a la gente, que es amaos los unos a los otros como yo os he amado, pero a sus discípulos, a los prójimos. Bueno, eso nos llevaría largo decirlo, pero ese mandamiento de amor que luego se perpetúa y que hasta Pablo llega a decir algo similar, yo no me acuerdo de las frases, algo similar de que si amas a tu enemigo incluso, aunque tú le ames porque sí, eso acabará convirtiéndose en veneno para tu enemigo, algo similar dice. Pero luego hay el otro plano, y es que él es capaz de pasar por la experiencia más terrible del ser humano, que es el martirio y la muerte cruel y fracasada en apariencia, como ha dicho el doctor Piñero, para vencer todas las limitaciones, porque ese fracaso aparente es la muerte del ego. O sea, él podría haber hecho muchas cosas, pero rinde su ego, no lucha, se deja masacrar para superar todas las limitaciones del ser humano, incluida la última, la muerte. Nos han contado cosas muy gráficas de Jesús de Nazaret una noche como esta. Antonio Piñero, como siempre, bienvenido y gracias por estar aquí y hasta la próxima. Y el maestro Enrique, gracias, como siempre. Gracias. Y ustedes opinen, por supuesto, lo hemos hecho con todo el respeto, pero es apasionante. Yo creo que cada vez que nos acercamos al personaje, más apasionados nos sentimos, sea cual sea nuestra creencia y nuestra posición. Hay un sinfín de capas, de enigmas en torno a Jesús, que evidentemente siguen irradiando hasta el día de hoy. Ahora vamos con otra historia bien diferente. Y verán, aparentemente es una historia más, una que tantas veces hemos contado. Es más, el bloque de pisos que van a ver podría ser el bloque de pisos de cualquier barriada, de cualquier ciudad, de cualquier provincia. Y sin embargo, hay un elemento bien diferenciador. Van a ver a nuestro compañero Carlos Largo, que últimamente está muy activo, entrevistando a testigos de algo con un compañero. Yo les voy a hacer un pequeño juego. Presten mucha atención a ese investigador, por favor. No lo conocen. Nunca ha estado en Cuarto Milenio y sin embargo está preguntando, incluso con avidez, como un periodista más. En él está la clave de esta historia porque nunca ha ocurrido. Se van a sorprender. ¿Cuáles son los datos, las informaciones que te han hecho llegar los vecinos? Porque has podido hablar con muchos de ellos de este edificio. Bueno, era ya una cuestión personal. Al principio intentamos buscar en nuestra hemeroteca esta noticia, pero nos vimos con muchas dificultades porque teníamos problemas para poder hallar la noticia que en su día se publicó a raíz de la información que nos suministró José María de Vicente. Entonces, bueno, pues intentamos invertir ese tiempo en encontrar a las personas que estuvieron allí hace 30 años y que vivieron este asunto y que lo conocen perfectamente. Y tuvimos bastante suerte porque hablando con los vecinos del número 1 de la calle Hermanos Pinzón, enseguida se acordaban de este suceso que tuvo lugar hace 30 años. De hecho, frecuentemente se decía que en esa casa se encendían luces, se apagaban luces, que ella se quejaba de que le desaparecían cosas en su casa, porque precisamente yo creo que Lola, al digamos, contar esto que pasaba en su vivienda, lo que quería es que se supiera o que de alguna manera alguien la pudiera ayudar. Por lo tanto, creo que lejos de ocultarlo, lo que hizo es una llamada de auxilio. ¿Qué recuerda usted, aquí como vecina, de aquellos años, de todo el alboroto que se generó con esta casa? Bueno, pues yo recuerdo que había subido la policía a ver
Y la señora pues decía que le pegaban. Y si que le cambiaban la comida cuando la ponían, se la quitaban del fuego y se la apartaban. Y se le apagaban las luces. La señora, la mayor, se bajaba ella a la puerta y no quería subir para arriba. ¿Tenían miedo la familia? Tenían miedo. Y es que había subido a la policía y a don Lauro sí lo vio subir. Sí. ¿Se acuerda que subieron a don Lauro? Pues ese fue el día después de la noche que yo estuve ahí. Estamos tratando de reconstruir unos hechos ya pretéritos en el tiempo. Hace ya años que ocurrieron, estamos hablando quizás del 80, 83, sobre una serie de fenómenos extraños ocurridos en un piso de la calle Hermanos Pinzón, donde fue usted llamado al día siguiente para que interviniese como sacerdote. ¿Recuerda usted estos hechos? Entonces eran tres, la abuela, la madre y el chico, que vivían en el piso. Y fue a decirme que había cosas raras, que si el demonio en su casa y tal. Y le dije, bueno, pues tranquila, voy y yo le bendigo la casa. ¿La tiene bendecida? Ah, pues no, porque no es nuestro el piso. Bueno, pues yo voy y le bendigo la casa. Entonces, ese día que fui a bendecir la casa, incluso hoy pienso que no era intervención del demonio. Estoy más convencido de que era como un fenómeno paranormal, porque yo noté muy nerviosa a la madre y el chico un poco raro. Y llegué a pensar de que quizá el chico estuviera pues tan impresionado ante el hecho de que los echaban del piso e ir a la calle sin tener dónde ir, pues que estuviese tan influenciado, que sin quererlo él, sin saberlo, pues el poder de la mente podía hacer que se moviera el sofá, desarrollara esas energías, esa telequinesia. Lo pensé entonces y lo sigo pensando ahora. Les he pedido toda la atención, ¿verdad? Que la anomalía, entre comillas, estaba en el investigador que acompañaba a Carlos Largo. ¿Y por qué? Pues ahora vamos a descifrarlo. Déjenme que les lea, por favor, el mail, que además es la maravilla de este programa, ¿no? La cantidad de información honesta, rigurosa, de personas que se atreven a contarnos experiencias y que luego trasladamos a todos ustedes. Va a ocurrir eso esta noche. El mail que recibíamos decía lo siguiente. Buenas tardes, me llamo José María de Vicente. Mi profesión era la de inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Mis últimos 21 años profesionales han transcurrido en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, como profesor titular de tiro, armas y explosivos, y los últimos 5 como responsable de relaciones institucionales. Una vida muy intensa, grupos antiterroristas, brigadas criminales, de información, pero había un renglón en el que se decía lo siguiente. Fue en este periodo, habla José María de su vuelta a la Zamora natal, en la década de los 80, cuando viví en primera persona el fenómeno que no puedo calificar de otra forma, un poltergeist. José María de Vicente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Qué bien escrito, por cierto, qué bien contado y sintetizado. Cuando leímos esto, dijimos, madre mía, este hombre tiene que estar con nosotros. Lo que no sabíamos es que su entusiasmo, te lo agradezco de corazón, te impulsaba incluso a volver al lugar de los hechos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Antes de saber del caso, de volver allí. Frío totalmente, aquello ya no tenía... Además, ya me lo habían dicho con anterioridad, que después de la intervención del párroco, no había vuelto a ver ningún fenómeno, no había vuelto Nada que ver con lo que tú viviste cuando llegaste, nada que ver. Absoluto. Vamos con el recuerdo. La fecha exacta no la puedo fijar. Debió de ser en el 83, 84, pero con precisión se han perdido informes, o sea, no la puedo fijar. Estaba en la inspección de guardia. En las inspecciones de guardia ocurre de todo. No sé si conoces la dinámica de una inspección de guardia, pero es muy curioso, porque meses antes había tenido la visita de una señora de mediana edad que afirmaba ser la reina de España y que venía a denunciar a la que le usurpaba el lugar. Cogí el teléfono, llamé al psiquiátrico y, hombre, por fin ha aparecido.
Bueno, o sea que uno está un poco ocupado. Acostumbrado a todo, ¿no? A todo. Cuando se abre la puerta de la guardia, pues esperas como un torero al Miura a ver por dónde derrota. Y en aquella ocasión, pues era una señora de mediana edad, 30 y tantos años, acompañado por su madre, una señora ya de edad avanzada, que me empiezan a decir que en su casa pasan cosas muy raras. Que dejan las llaves en un sitio y desaparecen. Y al cabo de un rato le caen del techo. Que dejan las gafas encima de la nevera y luego le aparecen en el salón. Que oyen ruidos en las puertas, que golpean, que a la abuela le pegan y no sabe quién. Mi secretario y yo nos miramos y bueno, pues ya tenemos aquí otro. Mire, esperen, me avisaron en prevención que había otra denuncia en marcha y después, mire, esperen un momento, siéntense ahí en la sala de espera y ahora les... Con la intención de que se sedaran, se calmaran, reflexionaran y a lo mejor se marchaban. Pero cuando, después de recibir la otra denuncia, las hago pasar, no solamente siguen en sus 13, sino que amplían la información. Y en un momento determinado dejé el escepticismo ese típico, bueno, es un caso de psiquiatría, para reflexionar. Estas mujeres están diciendo la verdad, por lo menos su verdad. Algo tiene que ver ahí. No se lo están inventando, porque no se lo están inventando. ¿Notabas que la angustia como policía era certera, era auténtica? Ella, la joven, se echaba a llorar con frecuencia, porque estaba angustiada. Estaba angustiada, porque es que no se explicaba lo que pasaba allí. Y era angustia, realmente. La misión de un policía es ayudar al ciudadano. Aunque sea fuera de horas de servicio, y fue lo que hice. Le dije, mire, yo salgo a las 10, procurar estar en su casa cuanto antes. Un lugar normal, como hemos visto, José María. Un bloque como otro cualquiera, de cualquier barriada, de cualquier ciudad. Totalmente normal. Totalmente normal. Habíamos recorrido la casa y entonces en un pequeño estar que tenían, en una camilla, empecé a levantar el plano de la vivienda. Eran la abuela, la madre de 30 y tantos, y el adolescente que en aquellas fechas podía tener 11, 12 años. Quizá, no, por ahí, 11 años quizás. Entonces, en un momento determinado, según estoy además contestando las preguntas y la angustia que en esta mujer, y yo contestaba como podía, claro. Y según estoy trazando el plano, de repente 2 canarios que hay en una jaula se vuelven locos. Empiezan a revolotear, estaban dormidos, y de repente empiezan a revolotear, se empiezan a pegar contra los barrotes, les saltan plumas, como si trataran de suicidar contra los barrotes. Y me dice, no sé quién de ellos, la abuela, mire, esté atento porque siempre hace lo mismo. Va a empezar. ¿Va a empezar qué? Como una señal de algo. Como si los pájaros presintiesen con antelación unos segundos que iba a ocurrir algo. ¿Va a empezar qué? Y de repente un ruido ensordecedor, como de persianas de madera que subieran, pero con gran estrépito. Y ruido de muebles, pero un ruido brutal de muebles. ¿Arrastrar de muebles? Arrastrar de que es un clásico, José María, que hemos visto en muchos casos de... Arrastrar de muebles. El ruido clásico de las patas de muebles patinando sobre mosaico, sobre... ¿Cómo te quedas tú, por cierto? Es que en ese momento has controlado que la vivienda ni nadie... En un principio, un poco mosqueado, pero conservando todavía sangre fría para decirles, oiga, esto parece que viene del piso de arriba, de los vecinos de arriba, que son muy escandalosos, y se me queda mirando la señora de 30 y tantos y me dice, esto es el último piso. Bueno, ahí había algo que no encajaba. Bueno, pues vamos a ver, se había pasado todo, los canarios ya estaban tranquilos, duró medio minuto, no sé, una cosa parecida, 30, 35 segundos. Bueno, pues vamos a hacer una inspección a ver qué ha pasado. Seguimos el pasillo, entramos en el salón y sí, había pasado. El tresillo, formado por el sofá y los 2 sillones, el sofá se había desplazado como 2 metros y los sillones habían girado 90 grados en sentidos opuestos. Si este había girado así, el otro estaba para el otro lado. Pero a mí lo que me sorprendió es el mueble del salón,
con un aspecto, como todos esos muebles, de pesado. Bueno, de hecho, tratamos de ponerlo en su sitio y hasta el día siguiente que hubo más gente no se pudo mover. Típico mueble castellano, lo estamos imaginando. Pesado, que lo cogía a pulso y no se movía, y yo entonces tenía fuerza. No, era imposible. Se había desplazado en ángulo desde la pared, es decir, no en paralelo, sino que se había desplazado como 1,5 metros en el ángulo máximo. 1,5 metros desplazado. Volvimos al estar, yo más que nada para recoger los papeles que estaba haciendo del plano y tal. Bueno, yo había terminado y esto pues se puede deber cuando me pedían explicaciones de, bueno, mira, si estamos en el último piso y la estructura, yo inventando, la estructura del piso es de acero, pues se puede deber a la vibración de los motores de los ascensores, que al funcionar vibren, no me lo creía ni yo. Pero la mente analítica y para intentar calmar a esas personas, y para trazas una hipótesis. Y para intentar calmarme yo, o sea, dar una explicación a lo inexplicable. Porque es que la razón te pide, te pide realmente resultados, te pide, dime qué es esto. Yo cogí los papeles, salíamos por el pasillo hacia la puerta, ya despidiéndome. Bueno, pues mire, esto ya lo seguiremos viendo, montaremos las cámaras cuando José María pueda, montaremos las cámaras y tal, pues y ya estaremos en contacto, ya estarán. Y a punto de abrir la puerta para ya salir, se oye por todo el pasillo, yo diría que por todo el piso, no era respiración, era como un estertor monstruoso. Era como si se amplificara el estertor de la agonía de alguien. Algo terrible. Terrible. No es una respiración, un jadeo, un estertor por toda la vivienda. Y justamente en ese momento, cuando me he dado la vuelta para escuchar, para ver pero esto qué es, el muchacho que está enfrente de mí, apoyado indolentemente en la pared, además era delgadito. Digo apoyado indolentemente porque su musculatura no pudo hacer eso ni de risa, vamos. O sea, hubiera sido imposible. Salta proyectado hacia mí, en un salto en el vacío, o sea, en un salto en el aire, lo paro en el aire y lo dejo en el suelo. Y él, con cara de terror, mirando para atrás, me han empujado, 2 manos me han empujado. Entonces ahí ya sí que dije, señor, ya con la puerta abierta del piso, aquí no pueden estar ni un minuto más. Es que tengo que recoja lo que sea, pero rápido que nos vamos de aquí. Iban a coger el ascensor y le dije, no, por el ascensor no, por las escaleras. Bajamos las escaleras, lo llevé en mi coche a comisaría y desde comisaría llamé a una residencia de monjas. Le pedí hablar con la superiora, se puso la superiora y le dije, mire madre, por circunstancias, no expliqué, por circunstancias especiales tengo una familia que necesitaría pasar la noche en algún sitio. ¿Le podrían ustedes dar asilo por esta noche? Sí, faltaría más y viniendo de usted, un radio patrulla ya llevó a la familia allí, a la residencia y durmieron ahí. Al mismo tiempo me puse en contacto con el párroco. No con el de San Lorenzo, que fue el que intervino al día siguiente, sino con el de Cristo Rey, que era amigo, éramos conocidos y tal. Ya fallecido, Miguel Mozo. Miguel, mira lo que me ha ocurrido. Podría ser caso de un exorcismo. Bueno, es que para eso necesitamos que el obispado nombre y tal, es un proceso largo, no es aconsejable, no sé, en este caso y tal. Y bueno, y lo dejamos así. A la mañana siguiente, mi día libre, me dio una vuelta por el piso. Claro, en el informe que yo había hecho, y estaba media brigada allí. Como dicen, hay un término en Zamora muy curioso, para curiosear y tal, cucear. Bueno, pues cuceando. Y además tomándome el pelo, claro. Así que aquí se movían los muebles, y yo acordándome de su familia, todo el árbol genealógico, claro. Y tenéis que haber estado vosotros aquí anoche. Y también coincidí con el cura párroco de San Lorenzo, con sotana, con estola y con hisopo y un libro de oraciones, que es el que tuvimos la suerte de ver el otro día, que nos dijo que no había sido exorcismo, que había sido bendición. Lo cierto es que a partir de ahí, en ese piso,
no ha vuelto a ocurrir absolutamente nada. Investigando, primero hablé también con el director y los profesores del colegio del muchacho. Por lo visto era un muchacho tímido, introvertido, aislado. Esto que ahora se vigila tanto, pero que entonces no se le daba importancia, le deberían hacer bullying, acoso en el colegio y cuestiones de estas. Y investigando ya toda la casa, me fui a enterar de que en el cuarto, creo recordar, hacía año y medio, un adolescente se había suicidado colgándose de la cisterna del cuarto de baño. ¿Relacionabas de alguna forma los hechos? No tengo. Toda la analítica que has hecho hasta ahora, José María, yo creo que la audiencia, y permítame porque estamos imaginando toda la historia, la descripción, el informe que nos ha hecho José María ahora mismo, yo creo que es difícil de igualar, ¿eh? O sea, la mentalidad abierta, pero al mismo tiempo analítica, hemos visto clarísimamente toda la secuencia de hechos. ¿Por qué relacionas? Bueno, lo tienes como un elemento que... Un dato más. Un dato más. Un dato más. En cuanto a lo que tú dices, no es para alabar, es simplemente 44 años de profesión en la policía y estamos muy habituados a sintetizar. Sí, cosa que televisivamente es una bomba, porque de verdad que nos hemos quedado un poco, yo siempre ando muy boquiabierto con muchos de los temas, sobre todo cuando suben aquí personas de la talla de José María, pero claro, es que estamos viendo un acontecimiento donde no es que tú llegues, hagas un informe, algo haya sucedido, es que hay escenas que vives perfectamente. ¿Tú crees que el muchacho, tu hipótesis, es lo que ahora necesitamos, ¿no? De aquella vivencia tan espectacular? No hay hipótesis, no hay... Lo único que se pueden hacer son especulaciones. Pues creo que podríamos estar ante un vórtice de fuerza creado. Iban a ser desahuciados. La casa. Un tema tan actual, fíjate, y que ocurrió en el Zamora del 83. Estamos viviendo en el Zamora. Iban a ser desahuciados por falta de pago. El marido había abandonado a la familia. Ella trabajaba, pero no sé cómo estarían económicamente. Entonces yo creo que ahí hay algo que se puede relacionar abuela, adolescente, abuela, porque realmente la angustiada es la madre. Pero sin embargo, la abuela, a pesar de sus manifestaciones a los vecinos, que dice que estando sola en casa le pegan. Eso lo hemos escuchado al principio, agresiones invisibles. Agresiones invisibles. Que están en casa y llaman muy fuerte a la puerta y tal. Ella está muy tranquila. Y el chaval, como si no participara en el tema, o sea, como si fuera ajeno a la situación. La que realmente vi angustiada fue a la madre. ¿Y qué sospechas tú, José María, ahora mismo con el análisis? ¿Qué pasa ahí en esa familia? No lo sé. ¿La tensión mental centrada en quién es ese muchacho? Que la tensión era brutal, quizás porque ese incierto futuro que se les presentaba. Que la abuela y el adolescente inconsciente, pero que desarrollen ahí unas fuerzas, porque los adolescentes son una fuente de sorpresas terrible, terrible. Son mentes que te pueden sorprender por la profundidad en las que se pueden meter ellos mismos y meter a todo lo que está en su entorno. Ahí tenemos muchos casos de familias que están tremendamente preocupados por sus hijos adolescentes. Entonces yo no sé, un enfrentamiento de edades, de intereses, un vórtice de fuerza que crea el movimiento. ¿Por qué en esa casa se había suicidado este muchacho tiempo atrás? No lo sé. Pero, hombre, hay una cosa muy curiosa. ¿Descartas por completo la acción física premeditada, el intentar engañarte a ti? Tú compruebas que esos muebles es imposible que se muevan. Negativo. Y el estertor, ahora, después de 30 años de este suceso, yo sé por qué lo pregunto, cuando tú vuelves a escuchar ahora en el recuerdo del estertor, ¿qué te inspira? ¿Qué
Porque siempre hay un mensaje ahí que a ti... Que me inspira mucho miedo. Miedo. Pero... Algo maléfico. ¿Cómo? Maléfico. Bueno, primero yo no... En el diablo, yo creo que el diablo está para otras cosas. Para las crisis económicas. Ahí sí puede estar. Claro, me refiero a algo muy oscuro, quizá como... Yo creo... Sobre todo creo en eso. Vos dices de fuerza. Ahora, esa manifestación de esa respiración, ese jadeo, ese estertor, no le encuentro explicación. Bueno, no le encuentro explicación racional a nada. A nada. Menos a eso, claro. La proyección del muchacho sobre mí, que era que querían, quien fuera, querían que me marchara, querían que ellos quedaran solos. Eso es la apreciación, claro, muy personal que hice. Parece que me están echando. Entonces que se vengan conmigo, pero que no se queden aquí solas, claro. ¿Esto qué significa en la trayectoria de uno? A nivel personal. Es decir, esta experiencia vivida, investigada y vivida al mismo tiempo, ¿fue importante en tu trayectoria vital? ¿Te enseñó algo? No. Vamos a ver, en los primeros días desconcierto. Desconcierto, hablaba con el sacerdote, este amigo de la parroquia, no con el que hizo, sino con don Miguel. Hablaba, pues, con gente. Yo acababa de ingresar, no, todavía no había ingresado, pero era miembro del Instituto de Estudios Zamoranos Floriano Campo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Diputación de Zamora. Y allí, antes de ingresar incluso, cuento con muy buenos amigos, mucha gente racionalista, gente, historiadores, médicos y tal. Y cuando le planteaba esto, pues había dos tendencias. Una al asombro, pero sin contestación ni respuestas. Y la otra, decir, o sea, yo veía, yo no me puedo creer esto porque entonces voy a tener miedo. Anda, no digas bobadas, hombre, ¿cómo va? Las dos tendencias. Que siguen manteniéndose en la actualidad, en la sociedad en general. Efectivamente. El asombro o el miedo. Y ante el miedo el rechazo. ¿No? Ahora, un análisis científico, un análisis, nunca he visto a nadie que consiga hacerlo, que consiga... Mira, ahí sí que pretendía yo. Cámaras con película ultrasensible, grabadoras con Faraday, con jaula de Faraday. ¿No llegaste a fotografiar nada? Nada. ¿Te motivó para estar más interesado en estas historias, la vivencia? Sí, siempre he estado ¿Te dio un motivado. poco una, vamos a llamarlo prueba de fe, tú sabes a qué me refiero, ¿no? Es decir, alguien interesado en estos temas, ¿te pasa esto? Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, efectivamente. A partir de ese momento sí que tuve no fe, sino creencia cierta de que estos fenómenos existen. Que estos fenómenos no son invención, que están ahí. Bueno, yo creo que ese colofón ya. De verdad, José María de Vicente, tantos años, jefe del Cuerpo Nacional de Policía, con toda esa biografía. Yo estoy seguro que nos puedes ayudar en este programa a seguir arrojando luz. Así que a raíz de un caso concreto, me gustaría mucho que pudiésemos contar con tu sabiduría y subirte un poco a la nave del misterio. Ha sido un honor tenerte aquí. Iker, de verdad. Un placer para mí. De verdad. Bueno, ahora vamos con otra historia que tiene que ver con ciencia, pero una ciencia que se aproxima muchísimo al misterio. Ha habido una historia de un neurocientífico italiano que ha llamado muchísimo la atención. Lo hemos titulado Trasplante Total. ¿Será posible? Estamos tocando ya umbrales, pero claro, ¿qué era imposible hace 30 años? Y ya es posible. Esto ha suscitado polémica entre el grupo ya de los médicos. Y 4 médicos y especialistas en el cerebro van a estar en la mesa para contarles lo que opinan. El asunto de verdad es asombroso, porque hay quien ve una especie de atisbo de inmortalidad en este trasplante total. ¿Es una locura o hay algo de cierto en todo esto? Vamos a investigarlo. La noticia ha saltado recientemente a los medios de comunicación de todo el mundo, suscitando la consiguiente sorpresa y polémica. Un neurocientífico italiano afirma rotundamente que en 2017 se realizará el primer trasplante de cabeza en humanos. Sergio Canavero, neurocientífico y director del Grupo de Neuromodulación Avanzado de Turín, es el responsable de esta impactante declaración, que expone en un artículo de la revista New Scientist.
Canavero desarrolló hace unos meses un método que, en teoría, podría servir para eliminar los principales escollos de esta intervención. La técnica consistiría en enfriar la cabeza y el resto del cuerpo del donante a una temperatura de entre 12 y 15 grados y proceder, mientras el paciente está en coma inducido, a separar la cabeza del cuerpo del donante sin dañar la médula espinal. Tras separar la cabeza con un corte limpio, se uniría con la espina dorsal del cuerpo receptor, utilizando un material llamado polietilenglicol. En opinión de Canavero, el paciente podría hablar y girar la cabeza desde el principio y volver a caminar al cabo de un año. Eso sí, los recursos necesarios para esta primera intervención serían enormes. Un equipo de 150 personas, 36 horas de quirófano y 10 millones de euros. Este tipo de trasplantes se han llevado a cabo en animales desde hace décadas. Los animales trasplantados, perros y monos, han conseguido sobrevivir durante horas, aunque en ninguna ocasión se ha conseguido restablecer la conexión de la médula espinal. El planteamiento del doctor Canavero se ha encontrado con una fuerte oposición de la mayor parte de la comunidad científica. En el lado contrario, muchas personas aquejadas de enfermedades terribles contemplarían la posibilidad de un trasplante de cabeza como su última esperanza y lucharían con ahínco para que este procedimiento sea investigado, probado y permitido. Sin embargo, la polémica está servida. Y son muchos los que creen que es cuestión de tiempo que lo que plantea el médico italiano sea posible de esta u otra manera, abriendo una puerta que puede cambiar para siempre la forma en que entendemos la humanidad misma. Y como estamos en Domingo de Resurrección, vamos a hablar de esa resurrección científica. Las posibilidades, como ven, son polémicas, han dado la vuelta a todo el planeta y han suscitado opiniones muy encontradas. Un muestrario de esas opiniones están aquí, en esta mesa de científicos y de médicos. Paso a presentar rápidamente y además doy la palabra, quizá, al más furibundo enemigo de esta teoría, que es el doctor Cabrera, bien conocido de todos ustedes. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues, bueno, furibundo, sí, esa es la palabra, porque en realidad, ¿qué más quisiéramos que todo lo que quisiéramos fuera posible? No es así, lamentablemente, pero en el caso del trasplante total, y ahora debatiremos esto, para mí es técnicamente imposible. Segundo, éticamente reprobable. Y tercero, legalmente inviable. Estas son mis tres frases que luego ya podemos debatir y dar las razones para ello. Tres titulares en uno, doctor. Bueno. Así me gusta, sí, señor. Alberto Sarmentero, buen amigo de este programa y aparte de científico, inventor de las cápsulas individuales de criopreservación. Ojo, ¿se acuerdan cuando hablamos de esa teoría que sería por otro debate maravilloso, ¿no? He leído hace poco que, fijaos qué titular, el ser humano, me lo contó Santiago Camacho, que vivirá 150 años de forma natural, ya ha nacido. Es para otro debate para otro día, ¿eh? La longevidad, dónde estamos llegando, de eso sabe mucho nuestro amigo Alberto Sarmentero. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Es posible? Yo lo tengo aquí, lo leí, me parece fascinante y lo veo posible. ¿Y lo ves posible? ¿Bueno para la humanidad? Buenísimo, porque creo que éticamente no puedes dejar de hacer, si se pudiera hacer, y si se demostrara que es factible, no puedes dejar una persona que no tiene cabeza prácticamente, con una persona que no tiene prácticamente cuerpo, no puedes de ahí salvar una vida. Manuel Martín Loeches, todo un experto en el ámbito cerebral, lo conocen bien todos ustedes. ¿El cerebro qué tiene que ver aquí con todo esto? ¿Envejece el cerebro? Esa cabeza, me lo he preguntado muchas veces, de ser posible este trasplante total, ¿puede ser acoplado a un cuerpo o a varios cuerpos? Son incógnitas que suenan a ciencia ficción, pero están ya en las revistas científicas. Bienvenido, Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Tu titular, tu opinión? Hombre, quizá ahora mismo no sea posible médicamente hablando, pero el día que sea posible, y dice Cabrera que no todo es posible, yo creo que sí que será posible,
y el día que sea posible no habrá, desde mi punto de vista, ningún impedimento ni ético, ni moral, ni legal tampoco. Igual que se hacen ahora los que se hacen parcialmente, las manos, la cara incluso, pues eso. Un paso más. Es cantidad. ¿Cuánto emitimos? ¿10%? ¿80%? Mientras se preserve el cerebro, que es ahí donde está la identidad de la persona, la personalidad, su inteligencia, su pensamiento, su consciencia, todo lo demás es prescindible. Doctor Pertierra, bienvenido, otro gran amigo del programa, como siempre. Muchas gracias, Iker. Encantado, como siempre, de estar aquí. La verdad es que voy a discrepar con la parte de enfrente de la mesa, aunque creo que también coincidiremos en muchas cosas, porque yo creo que ese trasplante de cabeza hoy en día se está haciendo por parte, pero por las distintas especialidades que tenemos. La otorrinolaringología, también en neurocirugía, en cirugía cardiovascular. Se están uniendo toda esa parte del cuello que quizás sean complicadas. No voy a decir que sea una cirugía tampoco fácil, pero se está realizando, salvo la médula espinal, esos 20 millones de neuronas, de trazos neuronales que hay ahí. En interfaces hay 20 millones, 20 millones contabilizados, por lo cual cada uno tiene su función, tanto del dolor como del movimiento, como la de sensibilidad. Hay que pensar que también la sección de la médula produce un dolor muy importante, que también habría que tenerlo en cuenta. Pero, aunque hoy en día no se puede hacer, y el doctor Robert White lo realizó en 1970 con un mono y realmente que era tetrapléjico, seguidores de él, como el doctor Silver, en 2013 unió de una forma determinada lo que es la médula de 2 ratones. Lo cual lo que hay que ver la funcionalidad que tuviese, ¿no? Posiblemente no con el polietilenglicol que está tan de moda y que en un momento determinado es el pegamento, el tegumento ese que junta las cosas, se puede ¿no? utilizar y que se puede juntar las cosas, aunque se utiliza en otras partes de la medicina. Pero también hay que pensar, y yo ahí discrepo con el doctor Loeches, que cuando uno hace o pueda realizar hipotéticamente un trasplante de cabeza a un organismo, a un cuerpo de otro individuo, ¿qué es lo que surge? ¿Está todo el cerebro o toda la conciencia de la persona está en la cabeza, en ese cerebro? O como ocurre, y sabemos que partes y neuronas, que también el doctor Loeches, el doctor Cabrera lo conocen, neuronas similares a las cerebrales se encuentran en otras partes de nuestro organismo, en el corazón, en las suprarrenales, por ejemplo, parte también del hígado. Se podría perder la identidad si no está todo en el cerebro, ¿no? Esa es una de las preguntas. Y también el tercer concepto, éticamente valorable. Yo creo que habría que tomar caso por caso, porque es posible que en algunos casos determinados sí sería éticamente incluso valorable desde el punto de vista médico, igual que hoy se hace con el trasplante de hígado o de corazón, que de hecho, ojo, hay que pensar que, por ejemplo, un de los grandes promotores de este trasplante de corazón fue Debnikov, que en 1954 hizo esos trasplantes, esas quimeras de perro, de cabeza de perro con cabeza de perro y con parte del cuerpo de perro. Que yo me enteré hasta el momento, y ahora abrimos el debate de inmediato, sí que se han hecho experimentos, algunos tremendos, muy bizarros de imagen, los hemos emitido aquí en alguna ocasión, pero aquello no vivía mucho tiempo, ¿no? Aquello no había un acierto completo, ¿no? Estamos en la época de que no se utilizaban inmunosupresores. Ya. Hoy en día, en el año 2015, con inmunosupresores, habría que ver si esos animales, esos perros o el mismo mono de White hubieran sobrevivido más tiempo. Comenzamos el debate. Con estas posiciones tan claras y detalladas, doctor, tú eras el más... Con él empezamos el debate y puedes intervenir en cualquier momento. Vamos a poner un ejemplo muy simple, Iker. La reinervación de una mano que ha sido amputada por los nervios que corresponden a esta mano viene a tardar entre 2 y 3 años y no acaba bien. Un nervio pequeño. Imaginaros lo que supondría la fusión exacta de una médula espinal al cerebro con el tronco del encéfalo. Yo solo digo esto a los espectadores para que ellos primero vean la dificultad técnica y luego, perdóname una cosa muy rápida, el cerebro que nace desde el embrión hasta que muere ese cerebro, nace con un cuerpo y ese cuerpo, como todo el mundo sabe, está aquí. Por lo tanto, cuando un día se haga eso, se puede hacer eso, ese cerebro ante el espejo... Va a ser un Frankenstein, efecto Frankenstein. Esa es mi opinión. Ese cuerpo con el que nacemos viene con un cerebro que es muy flexible y se puede cambiar el esquema corporal con relativa facilidad, entrenamiento y rehabilitación. No lo veo tan fácil. Hay un experimento que la gente puede haber visto en muchos documentales y que es muy gráfico, que lo llaman la mano de goma. Es muy fácil poner una mano de goma que no se parece a la nuestra al lado de la nuestra, tapar la nuestra y cepillar la mano falsa
a la vez que la nuestra durante unos minutos o unos segundos basta, y al cabo de esos minutos la mano de goma parece la nuestra, incluso hasta si le das un golpe sientes el golpe. Es decir, la flexibilidad del esquema corporal es muy grande. Tú que me dices con esto y de forma muy gráfica, y le agradezco porque están aquí médicos y científicos, por tanto puede que haya términos sean complejos, os lo agradezco un montón, pero que al final ese acoplamiento un poco zombie que nos parece, sí que reconocería esa cabeza a su cuerpo, que era uno de los grandes... Claro. Yo creo que con mucho ejercicio, rehabilitación, el cerebro permite la flexibilidad, tiene la flexibilidad suficiente, y ese experimento lo muestra muy sencillamente, que mediante realidad virtual, mediante entrenamiento, mediante ensayos, rehabilitación, etcétera, etcétera, la persona se haría con ese cuerpo, como ahora se hace con las... ¿Cuántos años, Martín? Porque si bueno, una mano eso no son lo tres, sé. Martín no, Manuel, que Martín es apellido. No importa, no importa. ¿Cuánto tiempo? Claro, porque si con un radial, un cubital, son 3 años, con una médula que no son 20 millones de axones, son muchos más. Pero lo que hay que decir que hoy por hoy se pueden hacer la sutura término-terminal, como hacemos nosotros, por ejemplo, los otorrinos en la región facial o en el asa del hipogloso, que es un nervio que pasa por la región cervical, y lo que nos permite el movimiento, de hecho... están descritos, y yo incluso tengo algún artículo escrito de la sutura término-terminal y la recuperación del 100% de secciones completas nerviosas. Perdona, ¿cuál sería el sentido del trasplante total? En unos momentos determinados hay personas que... ¿Cuál? Personas que su cerebro no tuviese una hemorragia severa, una lesión craneal severa, y otra persona en el momento que, por ejemplo, tuviese una tetraplegia, es el único caso que yo creo que estaría indicado el plantearse si vale, porque sabemos que, por ejemplo, personas tetraplégicas pueden sufrir trastornos renales, hepáticos severos. Entonces, ¿vamos a condenar a una persona que puede vivir una serie de años más o incluso una vida más prolongada? ¿Quién dona el cuerpo? Claro, esa es la cuestión. Claro, el problema es lo que surge, ese es el gran problema. Ese es el problema, sí. El cuerpo lo dona precisamente quien no tiene cabeza, es decir, quien no tiene cerebro, quien, por ejemplo, tiene una muerte neuronal, está muerto, su cerebro está muerto y el cuerpo está vivo. Si algo pasa en la cabeza que en el cuerpo es al está revés. sano, pues si no, no Dejadme que haga una pregunta para seguir el debate, muy interesante todo, de verdad, porque hay muchas cuestiones que se hace el público. Alberto Sarmentero forma parte de esa vanguardia que cree en la criopreservación. Y los primeros que hablaban de conservar la cabeza, que esto me pareció muy curioso al escuchar esto. Sí. Aquella gente de Alcor, de la criogenización, decían que había que mantener la cabeza. Alguna gente ha donado su cabeza, que es impresionante, ha donado su cabeza, esperando en el futuro poder ser acoplado a un cuerpo. Y toda la gente decía, bueno, estos están locos de atar, ¿no? Y sin embargo, ahora ya se empieza a especular con todo esto. ¿Puede haber una relación? Lo que sí sucede es que si una persona no la criopreservan, por ejemplo, la inhuman, o sea, la entierran o la queman, pues no puede haber nada. En un futuro no solamente se trata de su propia vida, que se pueda o no, sino un posible trasplante, por ejemplo, para tus hijos, tus nietos, lo que sea. Un material, si tú lo dejas dicho en tu testamento, ¿no? O sea, es un material para futuros trasplantes, aparte de lo que hemos dicho. Más casos donde esto sería viable, posible, donde esto sea para vosotros un avance real para la humanidad. Claro. ¿Qué opináis? ¿Qué casos? ¿O es algo muy sigue en el aire la pregunta? Es complicado. Bueno, creo que el doctor Canavaro, creo que se llama, ¿no? El italiano Canavero. Hablaba, pero claro, esto ahora sí que es ciencia ficción, de hacer como clones o crear cuerpos. Claro, ¿qué hay detrás de esto? De una manera artificial o algo así, ¿no? Como para poder reponer el cuerpo. Eso hoy día es... No digo imposible, pero desde luego... Este tío, con perdonarme, es un insensato, porque está dando alas al viento de gente que está en su casa y que tiene un cáncer, que tiene una tal. Yo creo que esto es hoy muy insensato. Que lo podamos debatir, sí. A mí me parece que una de las cosas por las cuales nosotros somos escépticos con los escépticos es que esta persona es una persona muy cualificada, es el presidente del grupo. No es un cualquiera, que eso tenías tú ganas de... Es uno de los mejores expertos del mundo en neuromodulación. Sí. Si leéis este artículo, que es el último que escribió hace un mes, habla de un señor que le dieron un balazo en Estados Unidos en 1902, le cortaron la espina, la médula se separó casi 1 pulgada y luego volvió a juntarse y volvió a andar. La misma médula. Porque la misma. Porque lo explica muy bien. Lo que pasa es que hay una cosa muy importante, Alberto, y es que esto no es un cualquiera, porque yo veía similitudes con, ¿os acordáis que es para otro debate el tema de la clonación? ¿Se puede hacer? Parece parecido, ¿no? No se puede. ¿Para qué se puede hacer? ¿Cuál va a ser el futuro de esto? Pero la sensación en este caso es que el profesional que ha saltado a la palestra, y muchos piensan que es un insensato, y otros que de verdad está en vanguardia y que ya le harán caso dentro de 50 años,
su biografía y su currículum es intachable. Muy bueno, ha hecho trasplantes increíbles. Entonces sorprende. Por eso sorprende. Pero sorprende más que diga, además, con toda la tranquilidad del mundo, que esto pues es carísimo, por supuesto, y tal, porque... Éticamente, doctor, que sería la última pata de esta historia. Éticamente, ¿qué pasa con esto? Éticamente, al final, la cuestión es el sentimiento moral que tiene esa especie de mezcla. Es decir, aunque es cierto que el cerebro podría quizá adaptarse un tanto a ese cuerpo nuevo, desde el punto de vista de la integración del yo, porque el yo es un yo, somos una unidad, éticamente para mí, por eso he dicho que era reprobable. Pero yo, por ejemplo, yo lanzo la pregunta, una persona tetrapléjica con lesiones circulatorias, lesiones renales, lesiones hepáticas, que sabemos que va a fallecer en breve, un cuerpo que ha sufrido un traumatismo cerebral severo que hoy en día se puede diagnosticar, ¿sería lícito salvar o intentar salvar a una de las personas? Se va a quedar tetrapléjico. Vamos, no es el caso, como decía aquí el compañero de Marco Parra, que en 2002 pues el doctor Dickinson lo unió. Pero realmente yo creo que no hubo una sección medular, sino un estiramiento medular que no tiene absolutamente nada que ver y que en un momento determinado, pues como ocurre cuando hay una distensión neuronal, puede producir cierta paresia, cierta parálisis de los nervios. Pero en esos casos... Yo digo esa pregunta, ¿no sería lícito, a sabiendas que se puede realizar hoy médicamente, que un otorrino, un neurocirujano, unos cardiovasculares y los digestivos, quien sea, puede unir el nervio frénico, el nervio vago, puede unir también el espinal, importante, que yo no sé por qué aquí Canavero se olvida de él, si no, no se pueden subir los hombros. En un momento determinado, ¿no sería lícito poder salvar a esa persona? ¿Pero quién mata a quién? Porque tenemos dos cuerpos que van a morir. Dos cuerpos que van a morir. Sí, pero el cerebro del primer cuerpo... No viviría. La familia evidentemente tiene que tomar una dura decisión, como se toma la dura decisión de donar un hígado, donar un corazón en una persona que ha sufrido un accidente importante. Los familiares. Evidentemente los familiares, o incluso la misma persona, ¿eh? Claro, en un momento determinado podemos donar nuestro cuerpo en casos, ojo, bueno, bien, legalmente que haya una reunión, como suele haber, de ética importante, una reunión científico que decida que eso es correcto. Igual que cuando se hace un trasplante hay que hacer un electroencefalograma y 3 doctores tienen que firmar el certificado de defunción y ahí no se escapa nadie. Sí, pero ahí lo que dice el doctor es quién ordena sobre el cerebro de alguien, ¿no? Claro, la capacidad que tenga ese otro, que la ley lo plantea. Hay un testamento vital. Yo puedo, en un testamento ante notario, decidir lo que quiero que hagan conmigo cuando yo me esté muriendo. Y eso es... Y de salir esto bien, esta operación, imaginemos dentro con una tecnología todavía mayor. Se lo pregunto a Alberto y continuamos. En el aspecto de los que están muy de acuerdo en preservarnos o aumentar nuestra longevidad mirando hacia el futuro. Sí. Si sale bien, ¿qué paso es este? Yo creo que va a salir, saldrá bien, aunque no salga del todo bien. En el sentido que retrotraémonos a Barnard, primer trasplante de corazón, que todo el mundo decía que era imposible, que no sé qué. O sea, la había hecho Mikhail en Rusia con perros, como tú habías dicho, pero nunca se había hecho un trasplante de corazón. Y ese trasplante de corazón no fue del todo bien. El primero que hizo Barnard. Duró unos pocos días, ¿no? Creo, el hombre vivo. Vivió unos pocos días, tal, y después se hizo mejor. Y gracias a eso la ciencia avanzó. O sea, gracias a esa persona que donó un corazón y el otro que lo recibió y les arriesgó y vivió, aunque fueran unos pocos días, se dio el siguiente paso. O sea, que yo digo que aunque no salga del todo bien, podemos avanzar bastante. Porque nunca se ha hecho... ¿Qué opináis? ¿Aberración, ética, moral o estamos en el umbral, compañeros, de algo que va a ser muy importante como fue el trasplante de corazón? Sí, yo no veo ningún impedimento ético, legal ninguno tampoco, y lo único es los límites que la ciencia hoy día nos pone a poderlo hacer, la medicina y la ciencia. El día que se pueda, si se dan las circunstancias, un cuerpo con buena salud y una cabeza con buena salud, mientras que el resto está mal en ambos casos, se puedan juntar. Por lo tanto, Manuel, no habría problema. Por lo tanto, para Manuel o para otras personas como Manuel, que son gente de talla científica, lo técnicamente posible será el límite de la ética. No, no siempre, pero en este caso sí. Igual que estamos... No, es que es muy importante. O el límite de la porque si vida. lo técnicamente posible es el límite de la ética, mañana Pepe. las mujeres no querrán tener al niño en la tripa, sino en una mona. Bueno, porque si técnicamente eso se puede hacer... No, perdona, Manuel. Vamos a ver. Pero podemos Hay ir... muchas cosas que se pueden hacer, Pepe, pero no se hacen todas. Pero en este caso sí, porque habrá gente interesada en hacerlo y habrá gente que
luchará porque salga. Eso es peligroso para mí. O sea, que lo técnicamente posible sea límite. Pero ¿cuál sería el problema ético? ¿Un problema de identidad? ¿Un problema de quién estamos hablando? Es decir... Pues un cerebro que ha estado toda una vida con un cuerpo y que se ha sentido uno con un cuerpo, un esquema corporal que tú sabes que está en la corteza cerebral, y de repente tiene otro cuerpo. Para el pensamiento, Claro. recibir las sensaciones del cuerpo. Claro. Pero se supone que en una operación como esta eso quedaría arreglado y aunque reciba otras sensaciones, con otras dimensiones, con otra intensidad, con otras diferencias, es cuestión de con la flexibilidad del cerebro... Plasticidad total. Hombre, no somos tan blandos como para estar así, ¿no? Pero sí que hay flexibilidad suficiente como para adaptarse. ¿Sí? ¿Doctor Frankenstein o se hará, compañeros? Alberto y doctor Pertierra. Yo creo que se hará. Aunque nosotros digamos que lo que sea se va a hacer. Aunque se diga aquí lo que sea, ¿se va a acabar haciendo? Alguien conseguirá los 10 millones de dólares que cuesta, porque las operaciones son caras, 150 personas, 24 horas, más luego 2 meses, o un mes o dos, en coma inducido. O sea, que es complejísima. Y dicen que acostumbrándose con un sistema de visión virtual al futuro cuerpo que va a tener. Pero bueno, esto que es pura ciencia ficción se va a hacer. A 12 grados de temperatura, o sea, con hipotermia. Y casi criopreservación, ¿no? Casi. ¿Doctor? Se va a hacer. Se va a hacer. Problemas técnicos los que habrá que resolver, como dice el doctor Canavero, evidentemente, yo creo que ahora mismo no, pero evidentemente igual que se ha resuelto y antes pues el trasplante de hígado hace 20 años era una quimera, hoy en día no lo es una realidad. Aquí lo que ha pasado, compañeros, para cerrar ya, me parece muy interesante, es que leyendo la noticia, ese ansia que tenemos en el fondo, que sería otro tema que ya haremos. La clonación me interesaba, por cierto, ¿eh? ¿Qué pasa hoy con la clonación? ¿Cómo somos los periodistas? ¿Se habla de la clonación aquí? ¿Descienden los intereses generales? ¿No se vuelve a hablar? Me parece muy interesante. Si se puede hacer, se puede hacer. Es la misma pregunta del doctor Cabrera. Pero aquí cuando el público, yo estoy seguro que me pongo en su lugar, cuando leímos los reportajes diferentes, todo el mundo pensó en ese anhelo de inmortalidad que existe en el fondo, que tu propia cabeza o tuyo iba a poder sobrevivir a enfermedades gravísimas y te iban en el fondo a cambiar la cabeza y a sustituir por un cuerpo donado o un cuerpo creado, porque vete a saber si dentro de un tiempo un cuerpo se puede crear. ¿Esto sí que es una quimera? Claro, la cabeza seguirá envejeciendo. Claro. El cerebro tiene los días contados. O ahí tendríamos la solución, Sarmentero. Hay cosas rarísimas en la biología, o sea, cosas que los humanos no hemos resuelto todavía, la misma biología los ha resuelto. Por ejemplo, hay un animalito que es una medusa, que se llama Turropsis naugri, del Mediterráneo. Este animalito nunca se muere. Este animalito vive en el Mediterráneo, tú lo puedes matar, pero no tiene ningún problema para morirse. Cuando llega a la edad adulta, vuelve otra vez a la adolescencia y así está indefinidamente. ¿Pero y cómo podríamos absorber nosotros eso? Es la pregunta. No lo sé, pero la naturaleza ha hecho esto y otras cosas increíbles. Claro, es lo que se mencionaba antes, que quizá algún día podamos con las evidentemente nuevas, las neuronas, si podemos hacer cultivos neuronales, se puedan hacer un recambio neuronal. Claro, igual que eso es independiente del trasplante de cuerpo. Pero Miguel Ángel, si las personas que están en Alcor, en Estados Unidos y ahora en España hay personas interesadas en esto, me parece un tema apasionante, tienen su cabeza, que yo no sé hasta qué punto han seccionado, ¿no?, la cabeza, y la tienen congelada desde hace, Alberto, 20, 30 años. Sí, en Rusia también. Sí. En Rusia también. Si llegamos, mediante células madre o lo que sea, a crear unos cuerpos y esta operación se puede hacer... Hay un problema, reanimar el cerebro de nuevo. Casi, hay otros problemas técnicos. Y enfrentar ese cerebro a un mundo nuevo, ahora mismo que no es el suyo. Es que estamos tratando de cerebro funcionante a reanimar. Hay una RCP, la reanimación cardiopulmonar, que la tenemos, pero que yo conozca no hay ahora una reanimación cerebral que se... Bueno, si os tranquiliza, de todas formas nosotros no lo veremos, ¿eh? O sí. Que lo sepáis. O sí. Ya, el debate sigue en cada cuestión, ¿eh? Dice doctor Cabrera, ¿no lo veremos o sí? A mí me parece apasionante. Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, nosotros fabricamos cápsulas pequeñas también, no solamente cápsulas, para criopreservación. Oye, un día me tienes que enseñar esas cápsulas, por favor, ¿eh? Me tienes que enseñar esas cápsulas. Traer aquí una cápsula de esas, ya, por favor. En concreto, un amigo mío inglés que tiene un hijo de 25 años y nació con un solo testículo, y ahora hay que amputarle el otro por un tema de cancerígeno. Entonces, este muchacho ahora en esta cajita pequeña, esto es un invento, no es nuevo, pero el caso nuestro lo puedes tener hasta en tu casa, de espermatozoides, el día que te casas tienes hijos. Antiguamente, una persona de sus características no podía tener hijos.
ahora hace la criopreservación de todo lo que son espermios, óvulos, espermatozoides, y este señor cuando se casa... Eso es otra cosa, O sea, es otra historia, pero no mezclemos. sí, doctor, no mezclemos, pero para mí, absolutamente alejado de vuestro conocimiento, yo veo esto y me parece igual de ciencia ficción. Claro. Sinceramente, o sea, yo no sé si el siguiente episodio será el de la cabeza, ¿no? Subimos de escala. Bueno, hablaremos de novedades científicas, médicas. Yo os emplazo al debate de la clonación, que de verdad me parece muy interesante. ¿Dónde estamos ahora mismo, doctor? En la clonación. Y si queréis, al debate de la criopreservación o de la longevidad. Me interesa mucho en qué nivel estamos con el asunto de la longevidad, porque parece que las personas van a vivir mucho más, no sé con qué calidad, pero mucho más, y que eso se extiende todavía y hay una auténtica fiebre. Y quiero una cápsula de esas verla aquí. Alberto, por favor. Bueno, ha sido un placer, los cuatro, de verdad. Gracias por enseñarnos cosas. A mí el primero, lo digo siempre. ¿Y con qué nos quedamos? Aquí parece que ha salido una cosa, aunque al doctor Cabrera no le gusta, que al final se va a hacer. Hacer se va a hacer. Ahora, ¿será positivo que se haga o será un giro oscuro, no? Bueno, ha sido un placer, como siempre, compañeros. Hasta la próxima. Vámonos con futuro digital también. Yo a veces lo pienso. Hace 20 años, ¿alguien se podía imaginar lo que era Internet hoy? Lo que es hoy, lo que significa y lo que aporta. Bueno, ficción absoluta, ¿no? Vamos con Misterio 4.0. Y creo que nuestro buen compañero Diego Marañón nos lleva hacia las alturas, hacia las dimensiones cósmicas y espaciales. Compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? Sí, así es, el destino que te propongo esta noche sobrepasa ya el medio siglo de edad y sin embargo te aseguro que mantiene intacta su capacidad para asombrar a cualquiera que se anime a conocer estas instalaciones gracias a las cámaras panorámicas y a la tecnología de Google. Hablamos del Centro Espacial Kennedy, un edificio que se levanta en Merritt Island, que está en el estado de Florida, y desde el que despegaron a finales de la década de los 60 los míticos transbordadores y las misiones que hicieron posible la llegada del hombre a la Luna. Podría decirse, Iker, que se trata de la cuna del programa espacial norteamericano. Aquella época ya pasó y hoy, cuando este centro está pasando por una especie de reconversión, ¿no?, que para enfrentarse a los nuevos desafíos de la carrera espacial se va a transformar en una plataforma de lanzamiento de usos múltiples, pues podemos conocer algunos de sus escenarios más increíbles. ¿Cuáles? Por ejemplo, ahí lo estás viendo, es la plataforma de lanzamiento. También podemos ir al centro de procesado de la estación espacial, a la sala de control desde la que salían aquellas legendarias cuentas atrás, o los hangares que hoy se han convertido en salas de museo y que alojan, entre otros muchos ingenios, los transbordadores espaciales Discovery, algunos trajes primigenios que desde luego si los vemos hoy parecen auténticas reliquias, o distintos elementos del programa Saturno. Otras opciones sí que durante las visitas consisten en tener la oportunidad de ver de cerca alguno de los motores de los transbordadores espaciales. También podemos dar un paseo por la bahía que alberga el centro espacial, recorrer la misma ruta que realizaban los astronautas desde el edificio de operaciones hasta el lugar del lanzamiento, o entrar en el espacio dedicado al ensamblaje de los vehículos espaciales, un edificio cuyo techo, para que te hagas una idea, Iker, es más alto que la Estatua de la Libertad. De esas dimensiones hablamos. Y es que lo que ha hecho Google es coger, dices wow y dices bien, porque ha cogido sus equipos de captación, se ha desplazado por los recovecos del Centro Espacial Kennedy y ha realizado un proceso de toma de imágenes largo y detallado. ¿Por qué? Pues porque hablamos de unos 55 kilómetros de largo, eso mide el complejo, por unos 10 kilómetros de ancho. Se calcula que en sus dependencias pueden estar trabajando ahora mismo unos 13.000 empleados, así que para hacer eso, Google ha utilizado unas 6.000 fotografías panorámicas, que es la mayor colección de imágenes de un mismo lugar hecha hasta ahora por Google Street View. Aunque hay que decir que el producto final, como estás viendo en pantalla, merece muchísimo la pena porque es sencillamente espectacular. Iker. Bueno, es que lo que está haciendo Google, realmente, este mapeo del mundo, nos deja boquiabiertos. Es una gran labor. Decías tú reliquias, ¿no? Como una que tenemos por ahí atrás, que es el primer traje de astronauta que, ojo, lo hizo un español, hay que decirlo, 30 años antes de llegar a la Luna, ya un español, Herrera, estaba ahí confeccionando. Y es curioso cómo en tiempos de crisis, en tiempos de transformación, estos lugares que han sido míticos y emblemáticos, bueno, pues son como mucho más aperturistas, ¿no? Incluso para que puedan escanearlos por dentro y tener la posibilidad, sin haber viajado nunca a Estados Unidos, de estar ahí y de sentir lo que sentían los pioneros del espacio. Compañero, gracias como siempre, un placer, Diego. Hasta la semana que viene, Iker, gracias. Gracias, Diego, compañero, como siempre. Y ahora les invito a un viaje, a todos, a un lugar que no tiene nada de digital,
que tiene lo feraz, lo auténtico, lo vibrante de la naturaleza viva. Se habla mucho de Venezuela por diferentes cuestiones que no tienen nada que ver con el misterio, y nos gusta planear por ese país porque tiene todavía muchísimos símbolos auténticos no muy bien conocidos de lo que representan los enigmas ancestrales. Ustedes recordarán, yo siempre recuerdo, lo he hecho antes, al maestro Félix con su famoso programa La expedición al Cerro Autana, ni más ni menos, el cerro sagrado de los indios piaroas. Allí estuvo Pablo Villarrubia y nos trajo una crónica increíble. Pero cuando vino me dijo, hay algo todavía más impresionante. Y digo yo, ¿más impresionante que el Cerro Autana donde se posó el avión de Félix y el hombre y la tierra? Difícil. Pues sí. Y me dice, los tepuy. ¿Qué son los tepuy?, le pregunté a Pablo. Y me contestó, son los lugares donde puede ocurrir de todo. Y donde desde las etnias indígenas hasta los científicos de hoy saben que la anomalía acontece. Dije, no hay más que hablar. Veamos los tepuy, vayamos con nuestras cámaras, indaguemos e investiguemos. Este es el resultado. Esta es la crónica de ese viaje a lugares, aparentemente, donde lo imposible cobra forma. En el sur de Venezuela existe un amplio territorio conocido como la Gran Sabana. Allí se extienden mesetas elevadas en cuyas cumbres deshabitadas se encuentran plantas carnívoras y las rocas más antiguas de nuestro planeta, como custodios de un misterio que se nos escapa. Tepuy es la palabra por la cual los nativos conocen a estas curiosas montañas de cima plana y extremadamente abruptas. Según las leyendas de los indios pemones, son la morada de espíritus que emergen en forma de luz y de grandes seres alados que un día poblaron esta gran sabana. Cuarto milenio ha venido a este remoto lugar del mundo, a la Gran Sabana de Venezuela. Son muchos los avistamientos de ovnis sobre estas montañas sagradas. Acompáñenos en esta verdadera aventura. En 1984, el entonces comandante del ejército venezolano Nelson García Bravo, junto con otros militares, fueron testigos de la aparición de un objeto desconocido sobre la aldea indígena de Maurá. Estando hacia los lados de la vía hacia Brasil, sobre el fuerte que está ahí de los militares, hubo una bola de fuego que horizontalmente se desplazó a cierta altura, ¿verdad? Y recorrió y desapareció completamente. Era un amarillo incandescente eso, amarillo incandescente así, que alumbraba demasiado. O sea, era tarde ya, la tardecita, y alumbró en todo el horizonte. En la villa de Santa Elena de Guairén, cerca de la frontera brasileña, son muchos los testigos de unas luces cuya naturaleza no puede ser explicada. Emergen del cerro Curimá y no son captadas por los radares militares. Es redondo, ¿verdad? Pero se ve como que en el medio es un poco más ancho. Y como si uno volteara dos platos hondos y los pusiera así, que tienen un poquito más alto aquí, así. Y entonces ahí están las luces. Un triángulo de luces azules y un triángulo en otra posición de rojo. Los pemones dicen que es como si, que han visto como si la nave choca contra la pared, una de las paredes del Roraima. Hacia la pared posterior, otras que llegan directamente así, como si chocaran contra la pared y se desaparecen. Que ven esos vuelos alrededor de la hora del comienzo de la madrugada, 1:30 de la mañana. Cuestión que para ellos se les ha hecho muy normal verlo, pues. Lo que me parece extraño es el vuelo nocturno a esa hora, puesto que volar a cierta altura aquí es difícil debido a la altura de los tepuyes, pues son paredes que se levantan a más de 2000 metros de altura, muchas. Pese a que son muy reservados, un indígena de la etnia Pemón accedió a contar para cuarto milenio su avistamiento de un objeto volador no identificado sobre el Tepuy Cabanallén. Por la parte donde yo vivo, hacia Cabanallén, veníamos yo y otro hermano, compañero, veníamos como a las 11 de la noche, más o menos, y hay una parte que es puro Tepuy, así. Encima de eso iba
abajo, pues, pero como una nave inmensa, así redonda. Entonces nosotros viendo eso nos quedamos viendo y iba lento. Era una nave inmensa, iba abajo, pero sin ruido, nada. Nuestro equipo decidió subir a uno de los 115 tepuis que existen en la gran sabana venezolana. El 95% de sus cimas aún no han sido pisadas por el hombre, a causa de su aislamiento. Se trata del tepuy o cerro Canaullén. Al pie de la montaña, Vilma Vázquez decidió crear hace pocos años una pequeña comunidad mística después de ser testigo de un avistamiento que cambió su vida. En la noche había como una tormenta eléctrica a lo lejos, ¿no? Eran 2 nubes que descargaban, ¿no? Y me llamó la atención 5 luces así muy armónicas y varias de ellas se reunieron y salieron 4 halos de luz doradas y se juntaron así. Y de ahí fue que me vino el rayo y me pegó en toda la frente. En esa misma zona, cerca del llamado El Abismo, un español fue testigo de un avistamiento ovni hace ahora unos 35 años. Era un sistema de ventanales en la cúpula, ¿no? O sea, un plano así y después arriba una cúpula, ¿no? Bueno, y yo vi que había ventanales. Pero de repente él hace así. O sea, no es que da la vuelta como en nuestros aparatos aquí, ¿verdad? Sino que él va así y de repente así. Entonces le sigo también y va rumbo al este, hacia donde sale el sol. Algunas personas asocian esas luces con una historia contada por los indígenas, como la que recogió en 1961 el explorador venezolano de origen inglés Charles Brewer Carías. Recuerda el escondrijo de las luminarias en el Tepuy Maripa, donde existe una enorme cueva situada en una de sus paredes. El Maripa Tepuy quiere decir la montaña del murciélago. Les pregunté de qué murciélago hablaban y me dijeron que ese Maripa Tepuy vivía Maripadén, y este Maripadén era un ente que se iba comiendo a la gente y se los llevaba. Recientemente, en septiembre de 2012, un presunto Maripaben pudo haberse manifestado en Santa Elena de Guairén. Eran las 11 de la noche y estábamos durmiendo, pero los perros estaban ladrando y había un olor muy nauseabundo, como huevo podrido, azufre. Entonces yo estoy foqueando, pero los perros están ladrando a la mitad de la laguna, hacia el camino. Entonces yo foqueando y de repente foqueo los árboles y veo 2, como ver esos faros allí, pero eran separados y grandes así, y bien grandes y colorados, rojo. Cuando veo es un rostro, pero peludo. Esa cosa se movió y bajó rápido y la linterna no dio más a la selva, muy oscuro. Eso sí lo vi yo. Los habitantes de la Gran Sabana están convencidos de que estas montañas siguen albergando un misterio que dura siglos. Un enigma que tal vez vino del cielo o manó de lo más profundo de la tierra y que en algún momento dejó su huella en estas impresionantes mesetas. Comenzamos con una fotografía que ha llamado muchísimo la atención a este equipo. Nos la enviaba Fernando David Barraza desde la base aeronaval Punta Indio en Argentina. Nos dice que ese día estaba de guardia, que vio cómo se empezaban a formar una serie de nubes tremendas y decidió hacer una fotografía a esta nube circular que vemos aquí. Pero cuando se disponía a tomar esa imagen, de repente vio
que del centro de esa nube lenticular ¡pum!, salió una especie de rayo que además él dice, es que no hacía ningún ruido, ni como de rayo, ni de tormenta. Además, como vemos, es como un láser perfecto, ¿verdad? Parece la imagen de Independence Day, de la película, pues prácticamente igual. Guillermo en un principio nos decía, bueno, la imagen está tomada desde dentro de la base, por lo que nos dice nuestro remitente, no, él estaba fuera, no había ningún cristal por en medio, que sería la única solución por si se había reflejado algo de la parte de atrás. Es más, Guillermo León dice, bueno, es que si fuera en ese caso algo que se hubiera reflejado, no encontramos de dónde proviene ese reflejo, con lo cual, ¿alguien nos puede explicar qué es este rayo tremendo, terrible, que parece un láser, que sale además de una nube lenticular, que no sabemos si contenía algo más? A lo mejor dentro de la nube había algo que nuestros ojos ni los de este espectador vieron. Y mirando también al cielo, en este caso de Madrid, Iván Martín nos enviaba algo que ahora mismo está muy en boga, porque incluso ha llegado hasta el Parlamento. Se ha comentado allí que son los famosos chemtrails. Pues nuestro amigo nos decía que en el Parque Polvoranca él estaba paseando por allí cuando se fijó en esas nubes y de repente también como una especie de rayo que cae, ¿verdad? Aquí lo vemos, perfecto, hacia abajo. En este caso sí tendría razón nuestro remitente, es un chemtrails, lo que pasa que la forma de verlo parece que es una línea recta perfecta. Los chemtrails, pues bien, ¿qué es? Nos están fumigando, son cosas que tiran los aviones para, se ha dicho de todo tipo de hipótesis, cambiar el clima, hacer explotar las nubes y que llueva. Lluvia hemos tenido una cuanta estas últimas semanas, con lo cual, ¿qué es eso? Bueno, pues hasta en el Parlamento se está debatiendo y nosotros informaremos, porque sí que es cierto que todas las semanas, desde todos los puntos de España, nos llegan chemtrails, no tan claro como este, eso sí. 2 vías de contacto si nos quieren remitir esas fotografías en las que encuentran algo extraño o mirando al cielo y ven los famosos chemtrails. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, síganos. Nos dicen que hay mucha disputa también en esto de nuestra era. Apareció este curioso personaje, este enviado para muchos, esta figura singular, que duda cabe, de la propia historia, Jesús de Nazaret, con un mensaje. Muchas veces, y después del debate que hemos tenido, es yo creo que apropiado decirlo, y más en estas fechas, se buscan elementos como en todo, ¿no? Y ya saben que yo siempre digo lo mismo. Se buscan elementos materiales, elementos como para fortificar una creencia. Hemos hablado de la arqueología, que ha perseguido las huellas de Jesús. Evidentemente es muy atractivo, pero yo no sé si es lo fundamental. Entendía muy bien el maestro Enrique de Vicente cuando hablaba del otro lado, la potencia del mensaje. Y claro, como todo eso es más difícil de explicar, pues uno no se puede meter en profundidades, ¿no? Pero lo he pensado siempre. Jesús de Nazaret, lo que decía, lo que creían sus discípulos, qué revolucionario era para su tiempo. Y solo hay que ver algunos elementos de este tiempo para darnos cuenta de cómo podía ser, valga la redundancia, aquel tiempo. Un tiempo de violencia donde, ojo, era habitual sacar a un cristiano, a un individuo, a un esclavo de cualquier raza, y que se lo comiese un tigre delante de la gente aplaudiendo. Esto dentro del mundo refinado de los romanos. Nosotros hemos pensado en esa viñeta como una viñeta de Asterix y Obelix, ¿no? Ah, sí, y sacaban a las bestias. Imagínense de verdad lo que es un tigre devorando a una persona viva. Entonces entenderemos la barbarie, la mente abyecta que muchos emperadores y muchas personas, repito, refinadas, con un concepto de la tecnología y de lo usual, ¿no? Por lo que habían logrado, los hombres que nos legaron las leyes, los hombres que hicieron del humanismo una verdad que se mantiene a través del tronco del tiempo, los romanos. Cualquier pueblo ha tenido sus gestos de barbarie, y lo estamos viendo en el mundo hoy. Pero en mitad de esa barbarie aceptada, hoy yo creo que nadie en Occidente aceptaría un espectáculo donde maten a alguien, a una persona devorada por un animal. Bueno, se hacía. En ese marco, ya no solo de guerras, de batallas, de invasiones permanentes, que eso siempre ha habido en la historia, en ese marco de aceptación del dolor humano como espectáculo, donde la vida valía muy poco, aparece alguien, y repito, yo no voy, ni he aprendido la religión, ni he tenido por parte de mis padres, ni
precisamente yo no he tenido una educación religiosa, pero yo siempre lo digo, he llegado, no sé si a la religión, pero al conocimiento, por ejemplo, de la figura de Jesús de Nazaret y otras, por el misterio, no por obligación, no repitiendo una serie de dogmas. Tengo todos los respetos, pero mi llegada al interés ha sido por el interés real, por la búsqueda real. Cuando uno empieza a buscar en el misterio, acaba buscando en todas partes. Le interesa todo. Jesús, evidentemente, me interesó porque ¿qué revolución hizo? Si siguió su mensaje, muchos pensarán, evidentemente, que el mensaje de la institución, de las instituciones, tiene poco que ver, evidentemente, con lo que decía este auténtico extraterrestre. ¿Por qué digo extraterrestre? Porque terrestre extra era, sin duda. Otros piensan que puede ser de otro mundo, yo no lo sé. Lo que digo es que su mensaje era tan diferente al mundo en el que vivía, que hoy venga un tipo, o que hace 40 años viniese un tipo con melenas, diciendo que paz y hace el amor y no la guerra, también es revolucionario, pero está dentro de 2000 años de trayectoria, que no tiene nada que ver con la barbarie en la que se vivía en el año 30 en las tierras de Palestina. En mitad de esa barbarie habitual, no te gustaba lo que decía alguien, le degollabas, otros te metían un lanzazo en el esternón y te mataban. Es decir, en esa dinámica aparece un tipo, con todo el respeto lo digo, que dice que el amor es lo único que vale. Esto que hoy nos puede parecer de película romántica, de novelita, es decir, que hablar del amor, bueno, se ha convertido en algo usual. En aquel tiempo no era nada usual. Utilizar eso como elemento fundacional de un movimiento es tan revolucionario que yo creo que no le damos el verdadero valor. Y como les digo, yo no tengo ningún interés en que nadie se haga más seguidor o menos. Yo tengo un interés personal del investigador. Al margen de los clavos de Cristo, de las huellas, de si estuvo en la India, de todas estas cosas que me parecen sinceramente accesorias, veo una persona, sea cual sea su procedencia, divina, humana, extrahumana, cuyo mensaje sí que tiene algo de extrahumano. Ya no solo por qué debieron ver aquellos discípulos para, ojo, recuérdenlo, los mataban, los degollaban, los desollaban, los descuartizaban, y ellos no renunciaban. ¿De verdad creen ustedes que una fe cualquiera, que un maestro cualquiera, que uno más de la época hubiese motivado esto en sus seguidores? No es que era un taumaturgo, era un mago, era un medio hipnotista, dicen algunos. ¿De verdad? ¿Hay más casos como el de Jesús de Nazaret realmente? No. Es un ser excepcional, excepcional. Pero su palabra luego ha sido evidentemente transformada, como todo. Se han cometido aberraciones. ¿Jesús aprobaría hacer barbaries como se han hecho en nombre de la cruz? Nunca, jamás. ¿Qué división hay? Por eso muchas comunidades han intentado volver al antiguo cristianismo, a lo más primitivo. Existen todavía hoy. Hubo muchos cristianismos, de eso sabe el doctor Piñero, por supuesto, fracasados. O muchos en España, curiosísimos. ¿Y saben lo que pasa? Yo he seguido algunos de ellos. Al final, el líder de esas sectas decían ir al mensaje de Jesús, al de verdad, y se quedaban en el accesorio también. ¿Para qué? Motivaciones sexuales. Algunos, como los hermanos del Libre Espíritu, importantes en España, decían que a la contra, ¿no? Por el pecado hacia Dios. Y todo el día copulando, matando, no suena muy crístico, ¿no? Y había otras pseudo agrupaciones que, creyendo volver a lo primitivo, se quedaban en el ayuno. ¿Me entienden por dónde voy? En lo que podemos entender, en lo práctico, pues en hacer no sé qué, en la ritualística. Y al final el mensaje poderoso, el mensaje luminoso, el mensaje que de verdad era el cambio, el mensaje que parece muy sencillo, que era el amor al semejante, el amor hasta tu enemigo. Ojo, lo de pon la otra mejilla, eso hoy parece increíble. O sea, hoy no lo hace nadie. Pues imagínense en el 30 después de Cristo. Es inconcebible. ¿Quién inventó esto si nadie antes lo hizo? ¿Qué mensaje era este? ¿Lo entendimos realmente? ¿Será verdad que de vez en cuando al ser humano le llegan enviados para ver si reconduce su camino? Pero el mensaje ya no lo pueden entender porque somos una panda de burros primitivos y siempre lo hemos sido, y solo al instinto. Lo que decía Jesús es que trasciende tu instinto. Es muy difícil, es una batalla muy solitaria para acceder a otro lugar o a otra sabiduría. Yo creo que el mensaje de Cristo todavía no se ha ahondado, de verdad. Más que pensar que vino de otro mundo, igual es que vino gracias a ese mensaje que me parece cósmico, extraterrestre, digno, hasta si usted no es religioso, ni quiere saber nada de religión. Si la religión, que lo ha hecho con muchos, les ha espantado la figura de Jesús, no quieren saber nada, les aseguro que el mensaje de este ser aparecido en el año 30, si lo toman como un misterio, les va a interesar.
van a aprender cosas interesantes. No les hablo de conductas, dogmas, lo que tienen que hacer. No, simplemente la figura de Jesús, lo que dijo y lo que motivó en los suyos. Si esto te ha puesto los pelos de punta, espera, porque lo siguiente es aún peor.